The Midnight Gospel, la serie creada por Penn Ward y Duncan Trussell. Penn Ward, creador de Hora de Aventura, como otras series animadas, y Duncan Trussell, que tiene un podcast gringo. Duncan Trussell también es comediante, que realizaron esta serie para Netflix en el año 2020, si no estoy mal. Y esta es nuestra introducción porque a mí se me olvidó escribirla, así que yo soy Fermat. A alguien se le olvidó escribirla, yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Qué buen inicio, que se me olvide que el inicio, la verdad. Sí, exactamente, representa muy bien a Clancy. Representa muy bien a Clancy, o sea, sí, dejar las tareas y olvidarte de ellas, ¿no? Y olvidarme completamente de que lo hice. De que debes que tratar con esos problemas diarios ya, que te ofrece la vida, ¿no? Sí, pero Duncan Trussell tenía su podcast que se llamaba Duncan Trussell Family Hour, en donde hablaba de distintos temas. Y la historia cuenta, dice la leyenda, que Penn Ward era muy fan de Duncan Trussell porque escuchaba su podcast, y que él fue el que le dijo: mira, yo tengo esta idea para hacer la serie, tú solo tienes que poner la voz y los invitados y yo me encargo de toda la animación. Y pues fueron con Netflix, que Netflix ya sabemos que es famoso por tirarle dinero a la cara a la gente y que haga series. Ajá, y después cancelar las buenas. Y después cancelar las buenas. Las buenas, porque las malas siguen. Sí. Las malas, deme dos temporadas más, por favor, dice. Pero bueno. Pero ahí estamos. Y es en su podcast se trataban muchos temas, principalmente ocultismo, budismo, prácticas zen, mindfulness y todo esto. Y a mí se me hace muy interesante el periodo. Muy hippie, por momentos. Muy hippie, súper hippie. Sí, ¿no has escuchado el stand-up que tiene Duncan Trussell? No. Ah, verga, güey, es muy bueno, güey. No, de Duncan y del otro que me estabas comentando no investigué mucho. Bueno, no sé Pendleton mucho. es Hora de Aventura. Él creó Hora de Aventura. Ya, no he visto Hora de Aventura. Ya, pero, o sea, pero sí, todos conozco Hora de Aventura. Que de hecho la quiero ver porque me vi un poquito de resumen y dije, no, sí se mira buena. Sí, mi pedo con Hora de Aventura siempre fue que tiene mucho relleno. Y yo no puedo con el relleno. Ah, ya. Pero, pasando de ese tema, al final, Duncan Trussell es una persona muy interesante que tiene mucho contacto con las drogas, porque todo su stand-up trata de drogas, básicamente. Ahí cuenta que se mete... De hecho, el primer capítulo es sobre las drogas, precisamente. Entonces, yo creo que antes, más que resumir la serie, lo que vamos a hacer es precisamente agarrar los temas del que trata cada podcast y así ir desmenuzándolo poco a poco, que nos va apareciendo y así. Si quieren saber la historia de El Evangelio de Medianoche, como se llama, como sería la traducción literal de The Midnight Gospel. Yo admito, lo vi en español. No, yo lo vi en inglés porque soy un mamador de mierda. Yo ya voy viendo 3 veces la serie. La primera vez la vi en español, la segunda vez en inglés porque dije, debo que ser un mamador de mierda. Esta tercera vez dije, debo que entenderle bien lo que están diciendo para hacer mi resumen, para saber bien qué es lo que pasa en la serie. Entonces lo volví a ver en español. Pero decime si no, sí se nota mucho cuando lo miras en inglés, como que sí se nota como fragmentos sacados de un podcast. En inglés y en español siento que es lo que se pierde. Sí, yo siento que en español, ahorita que lo dices, porque ahorita yo cuando lo vi dije, yo me recordaba de que sí se sonaba como que estaba escuchando un podcast. O sea, me dio esa sensación. Y en español ahorita que lo vi, dije, pues parece más animado. O sea, sí está como que mucho más acorde a la animación, es lo que hablan las personas. Es un doblaje normal. Es un doblaje normal. Pero lo interesante de The Midnight Gospel es que, como se basa en el podcast de Duncan Trussell, lo que hicieron fueron que no solo invitaron de nuevo a los invitados que ya había traído Duncan Trussell a su podcast para que grabaran como los audios de lo que pasaba en la historia de Clancy, sino que iban extrayendo pequeños fragmentos de todo esto. Por ejemplo, spoiler, el último capítulo es con su mamá. De hecho el último capítulo es el que mejor hacen en ese sentido, te iba a decir en español. Siento que por momentos sí pareciera que está hablando, o sea, en un podcast. Que es un podcast. Es el único que es, tú decís, parece que fuera un podcast. Porque, y ese sí es completamente, en inglés, sí es completamente extraído del podcast, porque la mamá de Duncan Trussell muere. Entonces después obviamente ya no puede grabar ninguna... Por lo que sea. Por lo que sea ya no puede grabar. Entonces graba esto. Y yo creo sinceramente que El Evangelio de Medianoche trata principalmente de Clancy, que es este personaje que se decide retirarse a un campo donde él compra un simulador de universos que le permite ir a distintos universos y entrevistar gente para su Spacecast. ¿Cómo lo dicen en español el Spacecast? ¿Dicen lo mismo? No, podcast universal. Podcast universal, bueno.
Ajá. Spacecast me suena un poquito más bonito. Poco a poco va conociendo a distintas gentes que lo que hacen es enseñarle a lidiar con el duelo. Yo creo que el main theme, el tema central de The Midnight Gospel es cómo lidiar con el duelo de perder a una persona. Ya, yo lo siento, o sea, yo no lo había visto de esta manera, aunque sea que estoy completamente de acuerdo ahorita que me lo explicaste un poco, pero a mí me gustaba verlo como alguien haciéndose preguntas, pues mucho más trascendentales de lo común, mucho hablar sobre la muerte, sobre qué está bien, sobre el bien y el mal. También esta dicotomía que pasa mucho en la serie que me gusta, que normalmente las pláticas son muy serias, muy amenas y muy sobre lo bueno. Ajá. Y la serie lo que te muestra es sobre lo malo, por Sí. así decirlo. Entonces esa dicotomía que hay me gusta mucho. Entonces yo más lo veía como eso de empezar a preguntarse cosas, ¿no? Y en este caso yo sabía que Duncan sí era alguien que tenía un podcast, y yo pensaba que era más una serie como él preguntándose las cosas que se ha preguntado en su vida, pero no como una forma de duelo, sino que como una forma de ser un adulto, básicamente. Sí. Yo creo que al final, yo creo que sí, creo que las dos visiones están bien, porque precisamente lo que dispara el hecho de que Duncan quiera ver, que se haga esas preguntas, es la muerte de su madre, que creo que en algún momento tú y yo lo hablábamos, ¿no? De que cuando alguien se muere es justo el momento en el que te empezás a preguntar todo ese tipo de cosas, ¿va? Sí, o sea, cuando te topas con... Que de hecho en la serie creo que dice, o sea, nosotros tratamos de escapar Sí. de la idea de la muerte hasta que ya no te puedes escapar. O Sí. sea, llega un punto en donde algún ser o alguna persona o tu mascota, por ejemplo, muere, y ahí no hay pierde. O sea, ahí es cuando te preguntas, güey, o sea, hay algo acá. Ujú. Y hay personas que intentan huir de él, pero de hecho toda la serie va sobre de no huir sobre las preguntas, sino que aceptarlas, pensarlas bien y aceptar que hay veces de que no vas a tener una respuesta final a algo, y eso no está mal. Sí, y al final, como tú lo decías, que también el gospel juega mucho con lo que se ve y lo que se dice. O sea, no, lo que me gusta de The Midnight Gospel, que es una crítica que yo escuché en algún momento, alguien decía, es que el problema está que a veces se pierde mucho. O sea, están hablando de un tema interesante, pero como la historia te quiere contar otra cosa, te pierdes. Y yo decía, no necesariamente, yo creo que eso es lo bonito que hace The Midnight Gospel, que te muestra, o sea, están hablando de un tema, pero lo que están hablando tiene que ver... No es que no tenga nada que ver, sino que no está tan relacionado con la historia central que está pasando en la animación. A mí me gustó porque ahorita que lo vi por tercera vez, entendí mucho más la animación. Sorprendentemente, yo las otras dos veces sí me desconectaba mucho la animación. O sea, casi que yo era escuchando o a veces estaba muy entretenido en lo que estaba pasando en la animación y no y como que no entendía lo que estaban diciendo, y era como, ay, ya me perdí en qué estaban diciendo. Ahorita me pasó un par de veces, sí, pero como iba parando, tomando ideas y todo eso, me impresionó lo relacionada que está la animación. Por ejemplo, el primer capítulo me sorprendió cómo está animado para que todo tenga sentido. De hecho, es obvio cuando ya lo decís, pero a veces cuesta verlo, que los zombies son los drogadictos. Son los drogadictos. Sí. Ajá, los zombies son los drogadictos. Pero me gusta cómo van manejando este punto de que al final, cuando ellos se meten en las drogas, todo parece un mundo feliz. Pero después viene alguien, se las quita, o sea, pasa el efecto de la droga, y es cuando vuelves a la realidad. Sí. Y ese concepto de volver a la realidad, y después empieza a pasar esto de que alguien vuelve a la realidad, y como todos los que le rodean son drogadictos, son zombies, los empiezan a comer de nuevo. Ajá. Y te terminan destruyendo. Entonces es un chiste cagadísimo. Es un chiste muy bueno, pero que yo la primera vez que había visto la serie me sacaba mucho el rollo, porque yo decía, güey, o sea, están hablando de otra cosa, porque eso sí, o sea, a veces parece que están hablando de otra cosa y no lo que están enseñando. Pero cuando ya ahorita que lo tomé mucho más punto por punto, dije, güey, o sea, están haciendo una demostración gráfica, que es lo que quería llegar, creo, el primer invitado del podcast, es las drogas no están bien ni mal, sino que son las condiciones. Entonces exactamente ahí muestra de que el que
el que tú fueras zombie no estaba mal, pero cuando tú estás en una condición ya donde todo lo que te rodea son las drogas, te terminan matando y acabando contigo. Sí, el doctor Drew Pinsky, que es el primer invitado en el podcast de The Midnight Gospel, es precisamente un doctor que se ha dedicado mucho al tema de las drogas, y él empieza hablando precisamente sobre cómo es la relación entre las drogas. Y él dice, muchas veces me llaman que yo no quiero que legalicen las drogas. Y él dice, no es eso. Es que para mí no tiene sentido hablar de sustancias buenas o malas, sino que es la relación que nosotros tenemos con las sustancias. Y él pone el ejemplo de decir, güey, si me van a operar del hígado, pues prefiero que me tengan drogado a tener que soportar el dolor de todo eso. Entonces, ¿esa droga es mala? No, porque lo único que está haciendo es evitarme el dolor mientras me están operando. Pero ahora, si toda mi vida gira en torno a hacer eso, pues entonces... Y que es para escapar de la realidad, y el problema, y de hecho lo que muestra muy bien en la animación es de que te puede ayudar para escapar de la realidad, pero un rato, pero después, cabal lo dicen ahí, si no estoy mal, es de que después debes que volver y aceptar, o sea, y es muy choqueante, lo decían ellos, el volver a la realidad y decir, güey, o sea, estoy cagado. De hecho, él decía, Duncan decía de que una vez iba drogado conduciendo y todo, y cuando de repente volvió en sí, se sintió tan estresado de decir, güey, o sea, estoy aquí estresado en medio del tráfico, sonando cosas, y vuelves a la realidad y te jode. Sí, es el ejemplo que pone precisamente Duncan de decir, los alucinógenos son como un elevador que te llevan al último nivel de un gran edificio que tiene una gran fiesta y todo es fantástico y todo es genial, y de repente las puertas se cierran del elevador y regresas al primer nivel. Y lo que le dice Pinsky es... A veces caes más bajo, a veces no llegas al primer nivel, sino que llegas al sótano. Entonces, entonces sigue la duda de los alucinógenos son buenos o malos, pero yo creo que no se enfoca tanto con el pedo de las drogas son buenas o malas, sino se enfoca más en el pedo de escapar de la realidad. Porque al final una de las frases que dice Pinsky es: la salud consiste en aceptar, percibir y afrontar la realidad en sus propios términos. Y es como de, tú solo puedes ser una persona saludable si logras afrontar la realidad en la realidad misma. Es decir, tú no puedes cambiar la realidad por mucho que quieras. Entonces lo único que te queda hacer es afrontarla y decir, bueno, si esta es mi realidad, tengo que seguir adelante. Mientras que lo que hacen las drogas precisamente es sacarte de esa realidad y decir, tú no te preocupes, alucina, quédate tranquilo, o ponte muy alterado con la cocaína o ese tipo de cosas. Entonces, hay una pregunta que a mí me interesó mucho, que es, ¿qué pasaría si en lugar de ignorar las emociones negativas, como lo hacemos principalmente, ya sea con drogas o, por ejemplo, obsesionándonos con el trabajo, obsesionándonos con el ejercicio, obsesionándonos con tantas cosas, sino que nos dedicaríamos a verlas? Sí, si no le damos la espalda, que de hecho cabal acá. Ajá. Entonces, ¿qué crees que pasaría si dejáramos de evadir estas emociones negativas y empezáramos a afrontarlas? Creo que lograríamos entenderlas más, pero es que no es tan fácil como decirlo así, porque muchas veces uno no le da la espalda a ciertas cosas y aún así uno no encuentra una respuesta fácil. O sea, es complicado y siento de que hay ciertas cosas de que tú también debes que darte cuenta hasta qué momento seguirte preguntando, ¿no? Cosas, sí. Porque también podrías caer a una espiral de pensamientos circulares que no te llevarían a nada. Entonces también reconocer el punto hasta en qué momento me debo que obsesionar con una pregunta y hasta qué momento es sano preguntarse algo. Entonces el preguntarse algo siempre es sano. El preguntarse, que después iremos viendo, por ejemplo, después hablan de la muerte, preguntarse sobre la muerte es algo que sirve, que debes que hacerlo, y en algún punto de tu vida te va a obligar a hacerlo, pero el punto es, pues también hasta qué punto me lo pregunto, o sea, hasta qué punto me obsesiono con la pregunta. Sí, al final en algún punto tienes que aceptar alguna verdad, o termino siendo Mr. Tartari, básicamente. Sí. O sea, en algún punto tienes que aceptar que hay una verdad que no puedes refutar, que al final es el argumento contra los escépticos, ¿no? Los escépticos que dicen nada es verdad, entonces tú dices, bueno, entonces tienes que aceptar que esa frase, nada es verdad, es verdadera. Porque entonces, si esa es verdad, porque entonces estarías diciendo que todo es verdad. Que nada es verdad. Pero esa frase en sí misma, ¿es verdadera o no? Entonces entras en una contradicción. Pero yo creo que eso luego... Por eso te digo, yo creo que el tema principal en este capítulo no es tanto como el tema de
de esa reflexión, sino es el tema de cómo afrontar la realidad en sus propios términos, cómo hacerle Sí, para afrontar esa realidad. que de hecho te iba a preguntar algo que me pareció interesante, no sé si lo viste así, pero esta como relación que hicieron con las drogas y el amor, Sí. cuando con la pareja esta que solo se está Ujú. besuqueando y todo eso, que ¿no te parece que ahí intentan demostrar de que pues, o sea, no solo son las drogas como químicos las que pueden desconectarte de la, Ujú, de la realidad. de la realidad? Porque yo siento de que este concepto cabal lo dice como una pasión desenfrenada que también te puede desconectar mucho de la realidad y que al principio puede ser muy bonito y todo, pero después igual vienen los bajones, ¿no? Sí, que es el tema de que al final incluso que el amor también es dolor porque al final una de las dos personas en algún momento se va a morir o la relación va a terminar. Entonces por eso es lo que digo, a veces no necesariamente tiene que ver con una droga, sino incluso el trabajo, el gimnasio, las personas que están obsesionadas con sus carros. O sea, cualquier obsesión puede convertirse en una droga. Ese es el tema. Pero luego yo creo que lo hablan... Luego el siguiente capítulo como que ya no tiene nada que ver con las drogas. Tú dices como, ves el primer capítulo y dices, ok, va a ser una serie de drogas o va a ser una serie que va a invalgar esto. Llega el segundo capítulo y pum, No, empiezan a hablar pisado. de la tristeza, empiezan a hablar de la muerte. Los invitados son Anne Lamott y Raghu Marcus. Y aquí yo siento, para mí personalmente es el capítulo más feo visualmente. A mí no me gustó, pero porque no me gustan las arañas. Fíjate, a mí tampoco me gustan las arañas, pero fíjate que no por eso no por eso me disgustó. Creo que es porque es el que sí se siente, tal vez haya mucha simbología que yo no logré ver, pero por más que paré, no lograba ver una conexión entre lo que estaban hablando y lo que estaba pasando. Sí, y el tema principal yo creo que es cómo lidiar con la muerte, porque Anne Lamott era la que empezaba y decía, yo he sufrido muchas muertes a lo largo de mi vida y he aprendido a afrontarlas, he aprendido a entender esto. Y y ella decía que al final lo importante de la muerte es el hecho de decir, está bien, y dejarte fluir, o sea... Que de hecho, en la animación, lo único que se logra entender bien es que lo que quieren demostrar en esa animación es que hay un ciclo de vida y muerte. Ujú. O sea, al principio estos renos, perros renos, Pero se comen a los payasos bebés y después te das cuenta, entonces él, de hecho Clancy mira y se preocupa y dice, no güey, ¿cómo están matando bebés payasos? Ajá. Y es como, y después cuando se adentra más a la historia, se da cuenta que los payasos son los que sistemáticamente matan a los perros. a los perros Renos. Entonces es como interesante este concepto de Sí, o sea, que ahí va toda la guerra hay civil. muerte y vida, ajá. Sí. Pero yo creo que eso es principalmente. Y yo creo que la frase que me gusta es precisamente la de hay que decir, está bien. O sea, ella la decía, en inglés se le nota mucho como dice como de ok, it's fine. Y como ella lo dice con este tono de voz como de déjate ir, tranquilo. O sea, no estés luchando contra el pedo de que alguien se murió, no estés luchando contra alguien de que todo esto. Luego entra, por ejemplo, el Raghu Marcus y empieza a hablar sobre Jesús, sobre toda la figura de que es morir con amor. Al final hay una frase que me gustó mucho que dijo este vato que es el amor es qué tan feliz puedes hacer a otra persona. Y digo como, verga, güey, porque al final el tema, cómo resuelven todo el tema de la muerte es con el hecho de decir el amor. O sea, el amor Sí. es lo que te ayuda a resolver eso. Y aparte otra parte que me gustó mucho de este capítulo es cuando empieza a hablar de cómo a ella de pequeña y de joven le intentaban esconder este concepto de la muerte. Habla de su papá que estaba Sí. a punto de la muerte y que dice, mi papá casi no mencionaba la muerte y que Ujú. iba a morir. Todos lo sabíamos. Todos inconscientemente lo sabíamos y él no lo mencionaba como si así fuese a esconderla, como que así no fuese a pasar. Ajá. Entonces ella decía de que eso le afectó mucho en su momento y le fue muy, o sea, le fue muy personal porque ella decía, güey, o sea, me estás intentando esconder lo que no se puede esconder. Ajá. O sea, estás diciendo, no, es que yo no te lo digo para que no sufras. No, güey, o sea, igual estoy sufriendo. Ujú. Entonces es ese punto en el que Sí, también llega. y el punto principal del capítulo creo que es ese, es el hecho de afrontar la muerte, güey, de no la ocultes, de afróntala, y o sea, ese es el pedo, o sea, está bien sentirse triste con la muerte, o sea, es algo que nadie quiere, no es algo deseable, pero es algo que va a suceder, entonces es como de,
Está bueno, güey, ya, o sea, sabemos que nos vamos a morir, güey, está bien, sigamos adelante. Y principalmente eso creo que es lo que trata el segundo capítulo. No sé si tienes algo más que decir del segundo capítulo. Me gusta también este pasaje que dice que no les gusta para nada la frase de te sentirás mejor con el tiempo. Vaya frase de mierda, sí, dice. Güey. Sí, güey. Entonces, a mí me gustó porque yo creo que muchas veces uno peca. Por eso yo cuando una persona ahorita ya estoy haciendo mucho mindfulness en ese sentido, de que cuando una persona te habla de problemas, o sea, yo analizo mucho las palabras que voy a sacar de mi pinche boca, que mi boca no piensa antes de pronunciar palabras. Incluso no tienes que decir nada, güey. Ajá, exacto, a veces no debes que decir nada, pero a veces como que tú decís, te está contando algo y notas en la persona que espera alguna tu respuesta, pero no espera que tú le digas, no, vas a estar mejor con el tiempo, porque es mentirle. Es mentirle y aparte se siente culpable, o sea, eso hace sentir culpable a la persona. Por lo menos a mí personalmente, cuando me dicen, no, todo va a ir bien, y es como de, güey, o sea, siento de que me están echando la culpa, o sea, como que me están echando la carga a mí de decir, va a ir bien si tú quieres que vaya bien. Sí, es cierto. Y yo creo que un remedio que ofrecen también en el capítulo es el de la risa, güey. Porque el libro que ella escribe se llama Risa Dura o algo así, como difícilmente reírse. Y ella decía, pero es que también afrontar la muerte también tiene que ver con eso, güey, con aceptarnos y poder reírnos. Y ella decía la historia de, hay una persona con cáncer que dice que se sienta con otra persona con cáncer en una cafetería y le dice, ¿cómo está tu cáncer el día de hoy? Está bastante bien, matándome, pero hoy va poco a poco. Entonces, pero hoy estuvo mejor. Pero hoy estuvo mejor, ajá, y es como de, ese es un poco también el peor, o sea, también no es el tema tampoco de quedarnos en el puro sufrimiento, sino con el tiempo, o sea, el tiempo lo que te enseña es a reírte un poco de eso y a afrontarlo tal y como es. Y regresamos al tema del primer capítulo, de afrontar la realidad tal y como es. Sí, o por ejemplo, una compañera me estaba platicando de algunos problemas que tenía o de cómo se sentía. Y poco a poco cuando te das cuenta, o sea, cuando tomas conciencia y cuando ya te están contando algo serio, creo que sí es muy importante tomar en cuenta las palabras que usas. Te das cuenta que ayuda mucho el que no minimices ni el problema, el que tampoco hagas como el que sabes resolverlo ni nada, sino que simplemente dar un apoyo y aunque quieras decirle que todo va a mejorar, porque yo creo que es una frase que nadie la dice con mala intención, pero que al final pues llega a afectar, ¿no? En la psique de uno, que decir, güey, o sea, me vale verga si mañana ya estoy bien, ahorita estoy de la mierda. Ajá, exacto. Entonces, como de eso, y como para cerrar el punto, me gustó de que entonces todo, volviendo a eso, que toda la animación y todo, y lo que ellos están hablando llega como que a la conclusión de que el ciclo de la vida es doloroso, y eso está bien. Sí, y eso está bien, es el dejarte llevar. Y pasamos luego al tercer capítulo con Damian Eccles, que estuvo en prisión. Yo creo que estuvo condenado a pena de muerte por un pedo de... Y la verdad es que nunca leí, o sea, cuando la vi por primera vez me puse a investigar a todos, y con Eccles medio vi por ahí, pero ya se me olvidó. Pero Eccles Eccles es un pescado, un astronauta pescado que tiene un barco de gatos. Ese es el nivel de The Midnight Gospel, que para mí, yo te lo digo, es el capítulo que más bonito está. Para mí, todo el mundo submarino, cuando se meten, cuando van a buscar al gato que está perdido, sí, todo eso, aparte cómo manejan los gatos, cómo los gatos, bueno, es que cualquier cosa que tenga un gato mejora un 100% su calidad, pero bueno. Pero Eccles es un güey que es muy mágico. Él sí es muy mágico. Este güey sí cree en la magia. Este güey sí cree. Sí, de hecho habla de la magia. Sí, él sí cree en la magia y todo este pedo, güey. Y para tú y yo, que somos hombres de ciencia, vaya, este es el capítulo que a lo mejor más raro sentimos. Es como de... no sé. Sí, pero es el que... Pero... Ajá, exactamente. Yo debo que decir que este capítulo, la primera vez que lo escuché, fue el que me incitó a averiguar más sobre estas prácticas, estas creencias del budismo, del taoísmo, que fue donde más me metí a investigar, que es muy interesante, ¿verdad? O sea, hay cosas muy interesantes en lo que dice, aunque sí se siente todo muy esotérico. Esotérico, esa era la palabra que yo estaba buscando. Y porque al final habla de Crowley, güey. ¿Tú sabes quién fue Aleister Crowley? ¿No? Fue un güey que como en los 50s, 90s abrió una secta de ocultismo y tiene una... Era el güey que todos decían, ese güey es satánico y ese güey hace magia, era Crowley.
Aleister Crowley. Hay una canción muy chida de Ozzy Osbourne que se llama Mr. Crowley. Vayan a escucharla, buenísima. Pero yo creo que uno de los temas que toca Eccles es precisamente la dificultad que nosotros tenemos para aprender sobre orientales, sobre cosas. Hasta ahorita estos 2 capítulos es obviamente todo muy occidental, pero cuando viene Eccles es que nos presentan precisamente este tema de el hinduismo, todas estas prácticas orientales. Sí, todo está occidentalizado, o sea, lo que sabemos del de oriental es occidentalizado. Exacto, y al final yo creo que ese es uno de los puntos clave que menciona Eccles, que es como de él empieza como diciendo que la tradición oral y empieza con sus mamadas de se transmite por la energía del profesor a todo esto, pero yo creo que tiene que ver también con la cultura. O sea, el pedo de que no entendamos, por ejemplo, a Confucio, o de que los japoneses nos parezca tan raro, o que el hecho de que el Tao no haya venido acá, tiene que ver también con la cultura. O sea, ¿por qué las galletas de la suerte se hicieron tan famosas? Porque tú no tienes la cultura, no tienes ni el pensamiento de Confucio, tú no sabes la filosofía de nadie de estos, entonces para ti es como de, oh, qué profundo todo esto, vamos. O cualquier frase de Confucio que te salga en Facebook, que te compartió una tía, que dice que va a decir mamadas como de el que lucha contra sí mismo está luchando contra un enemigo, mamadas así, como, dices como, ah, qué profundo, pero en realidad no, porque tú no... Sí, o cuando, de hecho es el meme, ¿no? De leer el arte de la guerra y dice, si miras que no tienes el poder de vencer a tu enemigo, no luches contra él. Es como de... profundo. Maestro. Pero ese es el pedo. Yo creo que de ahí viene que tanto hippie y tanto coach hoy en día puedan hacerlo, porque al final nosotros como occidentales que no tenemos toda la cultura, ni la mitología china, ni japonesa, ni hindú, tengamos el hecho, porque incluso Clancy lo decía, o sea, Duncan lo decía como de... Cuando tú, o sea, para los occidentales, ver al dios mono no nos impacta nada. Porque cuando has visto tú a un mono en Arkansas, decía él, ¿va? Y es como de, exacto, pero para ellos, que toda su cultura está basada en eso y que a lo mejor en la selva constantemente están viendo monos, el dios mono tiene un gran impacto para ellos, pero para nosotros no. Entonces yo siento que o sea, incluso esto de... A mí, por ejemplo, de la parte oriental, debo que decir de lo que he investigado, lo que me gusta es que usan lo simple, lo obvio. O sea, lo obvio, sí. Pero que tú decís... El yin y el yang. Ajá, exacto, pero lo obvio, como lo que te decía del arte de la guerra, de si no crees vencer a tu enemigo, no luches contra él. Tú decís, güey, vaya obviedad que hay eso. Pero a lo que me gusta de ellos es de que usan mucho la meditación es que ellos no están tratando de decirte, de explicarte como occidentalmente está entendido, de explicarte punto a punto como que si fueras un bebecito que no entiende nada, sino que ellos te dicen lo obvio para que tú, meditando, llegues a una conclusión de a esto se referían, esto es lo que me quiere decir, esto es lo que yo entendí con esto, ¿verdad? Ajá. Y que de hecho acá es un poquito lo que hice con esta frase que decía, que me gustó mucho, que es: muchas cosas mágicas se ponen en código y hay que entender otras muchas más antes que esta para lograr darle significado. Y yo ahí dije, güey, ¿y si necesariamente obviamos la palabra mágico y lo ponemos como ideas? Uh-huh. Entonces todo cambia y todo cobra sentido, porque tú decís, güey, o sea, a lo que él se está refiriendo es de que para entender ciertas cosas primero debes que experimentar y estudiar otras cosas. No vas a entender a Hegel sin antes estudiar a otros, sin uh-huh. antes ver otros, porque no va a pasar. Entonces, no, incluso más allá, güey, o sea, el hecho de que, por ejemplo, nosotros podamos llegar a entender, tú puedas agarrar un libro de Platón y medio entender lo que están diciendo de la república, democracia, todo este rollo, también lo entendemos porque somos occidentales, porque nuestra democracia y nuestras vidas así funcionan. Exactamente. Pero tú agarras el Tao y empiezas con esto del Tao que puede ser nombrado el verdadero Tao, y empiezas como de, ¿qué mamá es esta? El Tao que es nombrado no es el verdadero Tao, y tú decís, what the fuck, güey. O sea, ¿cómo así? O sea, ajá. Pero es porque lo que dice Eccles, que es el hecho de entender otras cosas, yo lo veo como también entender la cultura y entender la mitología y todo eso. O sea, al final, la mitología de otras circunstancias que son la filosofía que leemos, te ha llegado ya sea por cultura popular o lo que sea, pero te ha llegado de alguna forma. Y aparte, por ejemplo, con esto del Tao, te das cuenta que es muy diferente la cultura cuando el Tao
es como una forma de espiritualidad y tú la única forma de espiritualidad que has vivido posiblemente sea el cristianismo, y en el cristianismo todos saben exactamente cómo es Dios. Sí. O sea, por alguna razón el de todos es diferente, pero todos lo saben. En cambio, cuando entras a esto oriental sí te choca porque tú decís, güey, o sea, ¿cómo van a creer en algo que ellos mismos dicen que no pueden no saben describir? qué es. Ajá, no saben qué es. Y entonces te cambia todo el concepto, pero tú llegas y dices, tiene sentido. O sea, tiene sentido de que algo que te sobrepasa, no, pues, no puedes darle explicación. Y otro tema que toca Eccles es el sentido de la vida como remedio a la existencia. Y él menciona, él dice, el momento en el que yo nunca me sentí mal cuando estaba en prisión, aunque sea que me estuvieran pegando y que me estuvieran matando, o que yo no supiera que el día siguiente me iba a morir, pero porque yo tenía muy claro cuál era mi misión en esta vida. Yo tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, y en ningún momento siento que viví una mala vida porque hice lo que tenía que hacer. Y yo creo que ese puntito es clave para los orientales. O sea, para los orientales es muy clave el hecho de encontrar tu lugar en la vida. O sea, si tú vas a ser un zapatero, no hay pedo, güey. O sea, no eres menos por ser un zapatero. Sé el mejor zapatero que puedes ser. Ese es tu lugar, ese es tu sentido de la vida. No tienes por qué tener un existencialismo. Pero nosotros, que en Occidente, que nos encontramos, como dijera Sartre, obligados a ser libres, que nos encontremos precisamente con esto de no saber qué hacer. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino, que de hecho era lo que yo te platicaba unos días antes, ¿no? Con algo que escribí, que es como este problema de tú decir, güey, o sea, el problema del concepto de libertad occidental es de que te hace responsable de todo, exactamente, absolutamente todo lo que haces. Entonces, te sientes culpable por estar acá porque tú decís, no, es que yo soy libre de ser el próximo Elon Musk. Ajá. Yo soy libre de hacerlo, y es como de, güey, no eres libre de hacerlo porque no puedes en un principio. Para empezar. Para empezar. Pero, o sea, es exactamente eso de la cultura occidental, de que te obligan a ser libre, y eso es muy estresante. Sí, o sea, es lo que desencadena el dolor existencial, básicamente. Y Eccles lo que dice, y Eccles al final un poco lo que da a entender es el hecho de que cuando tú... bueno, eso es porque Eccles dice que al final él lo que vino a hacer en este mundo es la magia, y que él se entregó completamente a la magia, y que él sabe que la magia es lo suyo y que nunca ha dejado de hacerlo, y que por eso siente que no ha desperdiciado su vida en ningún momento. Como Mr. Tartaria diciendo que él ha venido al mundo para desenmascarar a los científicos, güey. Literalmente, güey. Pero, bueno, después... Él sabe su lugar en el mundo. Él sabe su lugar en el mundo. Bueno, luego pasamos al un capítulo muy cagado. Solo para terminar, quería decir que cabal de lo de la tradición oral que estabas diciendo, él decía que no son solo historias contadas, sino que se transmite un conocimiento a través de la voz, y aunque sea que suene obvio, es exactamente lo que parece que, como la cultura occidental está tan acostumbrada a la escritura, se hace como que toda esta tradición oral de menos. Y yo lo he notado porque cuando leí el Popol Vuh, habla mucho de que la historia de... vamos a ver, disculpen. Ahí está. Muchas veces el problema es que se hace de menos esta historia oral, tradición oral. Esa tradición oral, porque se piensa de que no se puede seguir con el proceso de aprendizaje, ¿no? Si quieres contestar y yo voy a llamear. Una pequeña parada técnica porque yo no retengo líquidos. Sí, y aparte porque me llamaron, entonces... Pero bueno. Bueno, volviendo... solo para terminar cabal este capítulo, volviendo con lo de la tradición oral, es de que muchas veces se echa de menos o se hace de menos esta tradición. Y yo leyendo el Popol Vuh me di cuenta de que nuestros ancestros eran de tradición oral. O sea, aquí también los mayas eran de tradición oral, y que ahí dice de que por eso es de que se piensa que no habían tantos escritos, porque los españoles, en todo lo que es la historia, tampoco eran de destruir toda la información. Muchas veces eran de guardarla o de esconderla o de... En parte gracias al Islam. Ajá. Pero y aún así no hay documentación. No hay mucha documentación.
y lo que se habla y lo poco que se ha escrito, se hace mucha mención de que habían personas que se reunían encargadas, o sea, habían personas que estudiaban la historia para después contársela a los demás, y que ya solo con esa forma de hacerlo cambiaba mucho la percepción de cómo se estudiaba, de cómo se hacían las cosas, de cómo era la vida. O sea, cambiaba mucho la perspectiva, porque la misma, lo que provoca la tradición oral es de que nada está grabado. Entonces va cambiando constantemente, sí, y va evolucionando. Puede evolucionar a peor o a mejor, pero va evolucionando. Sí, exactamente. Y yo creo que también tiene que ver un poco precisamente con lo que Eccles decía sobre el alumno y el maestro. O sea, es muy diferente aprenderlo por tu propia cuenta a tener un maestro a quien te vaya guiando y te vaya estructurando tu pensamiento, y en ese momento tú te conviertes, o sea, tu objetivo es convertirte en el maestro para luego enseñarle a alguien más, y así poco a poco se va pasando. Pero en cambio, como tú dijeras, al final en la tradición occidental siempre va a ser muy de aquí está el libro, tú tenlo y tú intenta verlo como puedas. Siempre vas a tener un maestro, porque es imposible no tener un maestro, pero como que aquí se recompensa mucho más el hecho de el propio que haberlo conseguido por tus propios medios, ¿no? El ser autodidacta, y el hecho de que tú hayas conseguido ese pensamiento, sí, con ayuda de un maestro, pero también solo leyendo el libro y traduciéndolo a tus palabras, por así decirlo. Pero, ¿algo más? Solamente. Luego entramos en el capítulo, para mí empieza muy cagado, que es que Clancy la computadora le dice que consiguió un mundo en el que se tienen orgasmos y orgías, y le crea un avatar con 6 penes para poder sufrir, para poder tener orgasmos más fuertes, y lo dispara, pero justo los gatos del capítulo anterior lo desvían y lo mandan a un mundo medieval, así como muy oscuro, donde todo está lúgubre y así. Y todo el capítulo Clancy piensa de que está en el lugar donde es orgía. Donde son orgías, que siempre se lo pasa como... que empieza como... Ese güey que no tiene un ojo debe saber dónde son las orgías. Y se encuentra con Trudy Goodman, que es como una guerrera que tiene una rosa que constantemente quita el dolor y repara como a las personas. Y perdono, güey. Que finalmente es una representación del perdón. O sea, al final el tema central que ellos hablan es el perdón. El perdón como liberación del ser. O sea, ella dice, al final... Tú cuando no perdonas a alguien, eres tú el que te estás cargando con eso. Cuando tú perdonas a alguien es un liberarte y que esa persona ya no te haga nada. Que es el hecho de que al final lo contrario al amor no es el odio, sino que es la indiferencia, ¿no? El hecho de que perdonar a esa persona es que ya no te importe. Cuando tú estás como de, no, es que yo odio a esa persona, lo que estás haciendo es atar tu propio ser y no el perdonar. Exactamente, de hecho es chido como al principio ella viene y le dispara a alguien y lo mata, pero al matarlo le dice te perdono. Es como que o sea, visualmente es bien contradictorio, porque decís, güey, ¿cómo te perdono pero lo estás matando? Y yo siento de que es una representación de matarlo para ti mismo, o sea, matarlo en tus recuerdos, en tu pensamiento. Él ya no existe en lo que en ti. Ajá. Él ya no existe en ti, no es de que lo vayas a matar, sino que lo matas dentro de ti mismo, sino que es como de, bueno, él lo perdono, ¿eh? Sí, o sea, lo interesante es que perdonar no es volver a querer. O sea, siento que aquí también, o sea, siguiendo con el tema occidental-oriental, siento que a lo mejor aquí también nosotros tenemos mucho el hecho de perdonar significa que te voy a volver a querer. Sí, güey, o sea, es como de, güey, me perdonaste, pero entonces, por ejemplo, poniéndolo mucho en lo de las relaciones, ¿no? Es como de... Imagínate que alguien te engañó y tú le decís, va, güey, te perdono, y después te pregunta, bueno, entonces volvemos a ser novio, y tú le decís que no. Ajá, exacto, y es como de, güey, entonces la idea en ese momento que sale normalmente es, güey, entonces no le estás perdonando. No, sí le estoy perdonando. Pero al final eso no quiere decir que te voy a volver a amar. Ajá. Y yo siento que eso es lo que parte de este episodio te intenta enseñar, que es el hecho de perdonar es un acto quizás egoísta. O sea, perdonar es para ti, güey. O sea, tú no vas a perdonar por el otro, tú perdonas para ti mismo. O sea, si tú quieres perdonar, lo haces, y si no lo haces, pues no. Pero el daño o el bien lo tienes tú, punto final. Exactamente. A ver, yo con el perdón lo he pensado mucho desde mi punto de vista. He llegado a una conclusión de que el perdón no existe completamente. O sea, un perdón absoluto no existe.
si no hay olvido, y el olvido, o sea, tú a una persona que amaste en este caso, normalmente es a las que debes que perdonar, o sea, Ajá. si una persona no te importa, no hay nada que perdonar porque te vale madres lo Ajá, que, lo que haya hecho. ¿va? Pero normalmente a las personas que debes que perdonar es a las personas que amabas y que te fallaron, Ujú. normalmente. Entonces, tú en ese punto decís te perdono, y como decíamos antes, no necesariamente sea volver al principio, sino que a veces simplemente continuar en caminos separados, sabiendo que esa persona la amaste algún día, pero pues a lo mejor ya no la amas, pero la perdonas. Sí. Pero la perdonas es intentar no tenerla en tu mente, y exactamente lo que digo de que el perdón absoluto no existe, porque para que exista un perdón absoluto debe que haber un olvido completo. Verga, güey, me acabas de recordar a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, güey. Es que vamos a hacer un capítulo de esa película solo por este tema, güey. Entonces en ese punto me gusta porque yo siento de que ellos hablan de un perdón, o ella habla de un perdón, pero un perdón, como tú decís, egoísta y a medias, pero que sirve. Sí. O sea, útil. Ujú. Básicamente utilitario, de decir, güey, voy a tratar de ya no sobrepensar en esta persona o en lo que me hizo, voy a tratar de dejarlo y voy a decir, güey, lo perdono, aunque sea que no haya un perdón completo, porque algo de esa persona y del recuerdo te queda, y hasta que no lo olvides completamente no existe un perdón. Pero justo yo creo que también agregado a lo que tú decías, como que no existe un perdón, yo creo que también está relacionado a que no podemos perdonar solos. Otro tema que tocan mucho es el hecho de crear una comunidad, porque perdonar solos o intentar hacer este proceso solo de sanación no es posible hacerlo solo. Siempre necesitas apoyarte en alguien más o tener por lo menos una red de apoyo. Ella ponía el ejemplo de que cuando estaba en cierto lugar de Estados Unidos, la casa de una morra se fue a la chingada por un tornado o lo que sea. Y que llegó a este punto y llegó a un lugar y ellos decían como de, mira, no tenemos, mira, se me fue la casa, y empezó a contar su historia. Y unos güeyes dijeron, bueno, puedes vivir bajo el puente con nosotros. Que tú dirías como de, güey, ¿por qué estás invitando a alguien bajo el puente? Pero el chiste está en, o sea, tú no es como que vayas a invitar a alguien a vivir bajo el puente, pero en ese punto que ella estaba tan sola, esa ayuda de tener a alguien, incluso en un momento, incluso estando en un lugar de mierda que es vivir bajo un puente, significa algo. Sí, o sea, no llegó alguien y le dio una casa para que siguiera viviendo, no pasó eso, pero ya con que haya alguien que te diga, güey, venite, Ajá. o sea, acompañémonos, Uh-huh. tú ya sientes como que esa ayuda, ¿no? Y esa ayuda te ayuda a perdonar, porque volviendo al punto de, imagínate que alguien, que un tu amigo te queda mal, te defrauda, el tener más amigos que te ayuden a pasar ese Uh-huh. momento duro, pues hace que el perdón sea mucho más fácil de encaminarse a él, ¿no? Sí. Porque te hace no estar pensando en la persona o en la acción que sucedió. Ajá, pero Duncan viene y le rebate este punto que dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien si nosotros estamos mal? Y él decía, por ejemplo, hay veces que tú te sientes de la verga, tú no quieres saber nada, estás de la chingada y viene una persona que te quiere hablar. Verga, qué y duro. tú estás Ya me recordé. y tú estás escuchándola y tú dices como de, güey, sí te quiero escuchar, te juro que sí te quiero poner atención, pero yo tengo pedos en este momento y ya no sé qué hacer, güey. Y Trudy lo que le responde es que lo que hay que hacer es practicar la escucha. O sea, Estar completamente presentes. estar completamente presente en ese momento y decir, quizás yo tengo mierda con la que tengo que lidiar, pero justo en este momento que tú estás conmigo te voy a escuchar y yo voy a estar solo en este momento. Ese es el episodio donde él cuenta a la persona que... Sí, güey. Mano, Sí. qué duro. O sea, para Contexto. las personas, en el contexto es de que él habla sobre que él estuvo hablando con una persona y él le contó... Una mierda de semiconductores. Una mierda de semiconductores para su podcast. Ajá. Creo que era de audio, de Ajá, de grabadora audio. de audio. Y ¿cómo se llama? Y dice de que se sintió bien porque la persona lo estaba escuchó, escuchando. lo estaba escuchando seriamente, o sea, le estaba prestando atención y él, eso le gustó, pero a la vez él nunca le prestó atención, él nunca lo escuchó, nunca lo dejó hablar. Y a los días, a la semana de haber pasado eso, él no lo conocía de nada, Uh-huh. Era un no random. sabía quién era, un random y todo eso, o sea, y después de la plática que tuvo de los superconductores, tampoco lo conoció, pero después se enteró que esa persona, a la semana, murió en un accidente, y él decía, me sentí mal porque uno de sus últimos días, Momentos. de sus últimos momentos, estuvo, yo le hice perder el tiempo escuchando a un random hablando de superconductores, y yo no escuché nada de él. Uh-huh.
Y es como, es Y Trudy responde lo que todos responderíamos en ese momento, que es, no, que duro. Sí, y pasan a otro tema, sí, güey. exacto, es como de, güey, Qué cagado. qué cagado. Pero como te decía. Sí, es como, güey. es como ese punto de decir, o sea, y ese punto fue cuando yo, o sea, viéndolo en la serie dije, güey, o sea, tienen razón de que cuando tú salís con tus amigos o cuando estás hablando con alguien, es bonito prestarle atención porque es algo que te queda de esa persona y todo eso. Y como dice ahí, güey, o sea, después dice Trudy, eso no sé si es Trudy la que lo dice o es en otro capítulo, donde uno nunca sabe cuándo va a morir. O sea, uno nunca sabe lo que viene un rato después o después. Entonces, todo momento vale la pena escuchar a alguien porque uno nunca sabe si... No es de que se vaya a morir, pero imagínate que es el último momento, el último tiempo que hablas con él en persona, por ejemplo, o con ella en persona, la última vez, o sea, por lo menos que haya sido un momento ameno, ¿no? Sí, yo creo que ese es un pedo también mucho con las amistades hoy en día, a lo mejor con todo esto de las relaciones parasociales y todo esto, que al final es muy difícil encontrar una persona con la cual desarrollar una relación así, güey, que te escuche, que tú puedas sentirte escuchado y todo el rollo, porque yo incluso veo muchas parejas, güey, que se sientan en restaurantes y lo único que hacen es tomarse fotos, güey, no están hablando de nada, y de lo que hablan es o de la vida de otras personas o de cuántos likes tuvo su foto, y es como de... Neta, solo esos son sus únicos problemas, güey. O sea, neta, no tienen nada más. O sea, todas estas parejas que literalmente parece que viven para tomarse fotos, babos. O sea, que van a cualquier lugar es como foto. Y, o sea, no, obviamente no es por juzgar, porque ya, pues en privado, pues cada quien hará lo que haga. Pero a veces da la impresión de que las relaciones ahora son solo para eso. Son solo mostrar en lugar de escuchar, güey. O sea, parece que ya no existe este punto de sentarte a escuchar. Que incluso, güey, desde un punto de vista masculino y desde un punto de vista patriarcal, incluso cuando estás con una morra y la escuchas, la morra se queda como de verga, güey, este güey es perfecto. ¿Por qué? Porque me escuchó, güey. Y es como de, pues estoy haciendo lo que cualquier ser humano básico podría hacer mínimo, a vos. Entonces, no sé, siento que la escucha, que es de lo que te trata este capítulo también, es un valor que hay que ir recuperando poco a poco, güey. Otro punto que me gusta del capítulo es que menciona algo sobre el dinero, que dice de que es jodido el sentirte mal y que muchas veces para apoyarte lo primordial sea como el dinero. No sé exactamente cómo lo dicen en el capítulo, pero aquí lo tengo apuntado, y que yo le hice alusión a que tal vez le hacen alusión a los psicólogos, de cómo también esta cultura de ve a terapia es jodida, no porque no sea cierto, o sea, cualquiera que lo necesite y que esté escuchando vaya a terapia. Pero es jodido porque muchas veces cuando uno empieza a sentirse mal y todo y dice, güey, quiero que alguien, o sea, lo único que quiero es que alguien me escuche, y decís, güey, para que alguien te escuche, bueno, entonces anda con un psicólogo. Es como de, güey, debo que pagar para ser escuchado, güey. No, güey, qué duro. Y me lleva todo eso al extremo, güey, incluso a la prostitución, güey. Hay muchas prostitutas que dicen como, güey, hay güeyes que me pagan solo para escucharlos, güey. O sea, no hacemos nada. O sea, ellos solo quieren ser escuchados. Y yo digo, qué triste esa vida, güey, en la que tengas que pagarle a alguien que ni siquiera es profesional, güey, con tal de recibir un poco de afecto, cariño y ser escuchado, güey. Exactamente, entonces eso lo apunté acá, que me pareció otro punto interesante. No sé si tengas otro. Yo creo que no. Del apartado visual, pues yo también no mucho me gustó este capítulo, pero más principalmente cuando llegan con el príncipe culo. A mí me gustó más, sobre todo el concepto de la rosa. La rosa está muy chida, la rosa está muy chida. Y eso, pero luego entramos a lo que para mí... A ver, debo que decir que de esto me gustó mucho de como tú decías, de este concepto de que ahorita en las amistades parece que no se escucha. Y ellos hablaban de que a veces no has sentido que has perdido la capacidad de escuchar y que solo asientes, miras y reaccionas, pero no escuchas. Y yo dije, verga, güey, o sea, a mí muchas veces me pasa, o sea... Sí. He tratado de mejorarlo porque, como ellos decían, el primer paso es darte cuenta que te está pasando. O sea, el segundo paso es darte cuenta qué está pasando en tu mente cuando te está pasando. Y el tercero es ya intentar
llegar a prestar atención, ¿verdad? Que bueno, si tan solo hubieran 2 personas que hubieran hecho un podcast entero sobre la atención, si tan solo ese podcast existiera, digo yo, estuviera en una primera temporada en este canal, que fuera como el capítulo, no me acuerdo, creo que 12 de este canal dedicado a la atención, si tan solo, Mario, si tan solo existieran. Pero yo dije, güey, o sea, muchas veces yo siento así de estar hablando con alguien y no te ha pasado eso de volver en sí y decir, verga, güey, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué me estaba diciendo, güey? Sí, güey. Y que como ya te perdiste un montón de contexto y te dé pena decirle, güey, no te presté atención, güey, lo siento, porque puede ser que tú también tengas, o sea, en ese momento algo que él dijo te haya triggerado una idea, una actividad que tú tenías y se te fue la mente, pero te da pena decirle, güey, la verdad es de que lo último que dijiste, no sé qué me dijiste, y que solo asientes, entonces sigues y mirando, escuchando, reaccionando, pero como que no estás, pero no estás. Ajá. Sí, güey, no sé, pero yo creo que es un tema al final que se relaciona luego con el capítulo 6, que vamos a ver más adelante, pero pasando al capítulo, el mejor capítulo. Creo que afecta mucho las tecnologías de ahorita mismo, o sea, cada vez afecta más la atención. Sí, ¿no has visto el meme de cuando estás hablando con tu amigo que tiene TDAH y estás hablando y le pone el teléfono como si fuera un TikTok partido de tú hablando y abajo un gameplay? Abajo un gameplay de Subway Surfer. Ajá, sí, güey, o sea, es eso al final, güey. Al final sí afecta. A mí también me ha pasado, güey. Pero eso lo quiero hablar más adelante. Okay. Pero bueno, en el 5º capítulo, que es el mejor capítulo de toda la serie, ¿ya me dejaste terminar eso? Sí. Ya puedo, gracias. Saca esas cucharas, se llama en español. Saca esas cucharas, güey. Con Jason Lu. Es para mí el mejor capítulo tanto de tema como de historia, como visual, como simbolismo. Para mí yo creo que fíjate que para capítulo. mí de historia no tanto. Creo que de historia hay otros que tienen mejor historia, pero visualmente y del tema que se está hablando sí es el mejor. Es el mejor, pero de historia no tiene tanta historia. Jason Lu al final empieza hablando al final el tema principal es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el ser? Y él dice que no somos un ser, que no tenemos la idea de ser individual, que nada existe, que no existe algo así como una esencia, pero que eso no es el nihilismo. O sea, él dice, al final aceptar que nada existe y que no somos esencia no es nihilismo, porque no se refiere a que, como dijera el de Assassin's Creed, nada es verdad, todo está permitido, sino que es un hecho de la ilusión que tienes del tú individual en realidad no existe. Lo que existe es una red interconectada de conciencias en la que tú eres un todo y todo eres tú. Y yo creo que ese pedo, güey, yo creo que para mí, yo la primera vez que escuché, que la primera vez que vi a Minas Gospel, yo creo que ese fue el concepto que me hizo decir verga. O sea, yo creo que ningún concepto antes que yo haya escuchado de filosofía me cambió tanto como ese concepto. El hecho de todo es todo, güey. Todos somos todos. Tú no eres nadie, tu ilusión del ser, de que tú eres un ser individual, único, indivisible, no es correcta, sino que en realidad es una red completa en la que tú, así como puedes ser tú, pudiste haber sido panadero, pudiste haber sido zapatero, pudiste haber trabajado en McDonald's, pudiste haber trabajado en Telus, y al final, ¿por qué ser una mierda con las demás personas si tú eres todo? Y que tú afectas a toda la demás red. O sea, porque es que tú eres la red. Y la red eres tú. Entonces, simplemente que ellos decían que hay un punto en donde se origina el individuo y se crea el ego de decir, este soy yo, pero que realmente nada te hace menos partícipe del todo. Y yo creo que al final eso está interrelacionado con el perdón. Yo creo que a lo mejor por eso lo pusieron un capítulo después, porque al final cuando tú te das cuenta de que la otra persona, por ejemplo, una persona que tú amabas y que te traicionó, ¿por qué hizo esas acciones? Pero tú reflexionas y dices como, güey, al final si yo hubiera estado en su situación con todo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque yo soy esa persona, solo que en un contexto distinto. O tal vez no llegar a decir, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, pero decís, entiendo por qué lo hizo. Entiendo por qué lo hizo. Ajá, y yo creo que ese es el problema del individualismo moderno y del nihilismo moderno, que es el hecho de no sentarnos a reflexionar y, como tú decías, al obligarnos nosotros mismos a ser libres, al decir tú eres responsable de hacer esto, pues tú lo exportas a la otra persona y tú dices, si yo pude salir de la universidad, que para mí me costó mucho,
tú también tendrías que hacerlo, porque tú eres responsable de tu libertad. Ese es básicamente el concepto de empatía, ¿no? O sea, de ser empáticos, de ponerse en los zapatos del otro, pero no ponerse en los zapatos del otro de, es que yo me pongo exactamente solo en esa posición, siendo yo ahorita yo mismo y también en un nivel superior porque lo miro desde arriba, sí, casi, ¿no? No eres Yados diciendo, si yo fuera un vagabundo tendría 1 millón en una semana. ¿Vos? Ajá, exactamente. Entonces, no es eso ser empático. Empático es decir, güey, o sea, si hubiera tenido sus mismas condiciones, ahorita estuviera pasando por eso, ¿qué haría, güey? ¿Haría algo mejor? Haría algo mejor, ajá, exactamente, haría algo mejor. Y que después, no sé si en algún capítulo lo mencionan, que me recuerdo que sí, que dicen, y es exactamente ahí cuando tomas esa empatía de dar consejos que realmente sirven. O sea, de consejos no, como tú decís, no de Yados, de no, es que si yo fuera un vagabundo en la calle estaría corriendo durante 3 horas seguidas y grabándome y subiéndolo a TikTok para hacerme famoso, y que después todo se resume en ser Yados, o sea, ¿ser Yados? O sea, él saldría de ser vagabundo porque es Yados. Porque es Yados. Ajá, no porque es vagabundo, porque es Yados. Porque es Yados. Entonces en ese punto, cuando tú ya te pones de veras en el zapato de él y de veras intentas, que nunca te vas a poner en el zapato de él completamente, pero cuando de veras intentas verlo lo más real posible, pues puedes llegar con esa persona y si le tienes cariño, darle un consejo que realmente le sirva, no sea una mamada, babos. O sea, yo que sé, por ejemplo, a un vagabundo, mira, yo te aconsejo de que tal vez te vayas por acá, sí, en Bitcoin tal vez no, babos, pero mira, anda anda a este lugar, o intenta ir a este lugar, o mira, yo te conseguí, tal vez aquí podés ser troquero, por ejemplo, y tal vez aquí, que le estás dando soluciones realistas, no decir vas a ser Yados, güey. Sí, güey, pero verga, güey, justo que estoy viendo la serie de The Wire, hay un personaje que es drogadicto, güey, y la serie constantemente va siguiendo a este personaje con su lucha de salir de las drogas, güey. Y hay o sea, por momentos dices como de, verga, güey, estabas tan cerca de lograrlo, o sea, ya estabas a punto, ya estabas limpio, ¿por qué regresaste? Sí. Pero, o sea, al final la serie precisamente lo que hace es eso, es mostrarte a la otra persona, a esa persona drogadicta como su realidad, güey, como así es lo que vive. O sea, salir de las drogas no es tan fácil como decir voy a salir y ya está, sino que es constantemente complicado. Y que de hecho aquí, para ya retomar este capítulo, empieza con una persona X que odia o sea, que es odiadora básicamente, que es una persona que está completamente frustrada, con ira, y a la mínima explota. A la mínima explota, exactamente, que no tiene lengua, o sea, no puede hablar, no puede expresar lo que siente, no puede expresar nada, y tiene como que una conciencia que es la que empieza a hablar con Clancy, ¿verdad? Y el concepto es de que él, ahí dentro de esa cárcel, no se puede morir. Si se muere, entonces revive con una condición. La única forma en que no reviva es que haya superado todo, pues haya hecho la paz consigo mismo, ¿no? Ya que es el concepto del Brahma. En el budismo, el Brahma es el ciclo de reencarnación. Para los budistas, la vida es sufrimiento, toda vida es sufrimiento, como lo diría Schopenhauer. Por eso a Schopenhauer se le conoce como el Buda de su pinche Alemania, donde nació, porque no me acuerdo de la ciudad innombrable. Pero entonces, el Buda occidental. El Buda occidental, pero porque el peo está de que Buda piensa que toda la vida es sufrimiento. Y vivir es vivir en sufrimiento. Entonces, como constantemente estamos reencarnando, morimos y reencarnamos en otra persona, salir del Brahma es el objetivo de la meditación para algunas corrientes budistas. Que entonces, porque tú al salir de la reencarnación y escapar de la reencarnación, dejas de sufrir automáticamente, porque ya no vuelves a ese ciclo interminable. Lo interesante siguiendo con este tema de la meditación budista, es que al final Jason Lube habla sobre cómo para muchos budistas o para muchas corrientes budistas llegar a la iluminación no es el punto final. Él dice, aquí creemos que la iluminación es el último punto de la meditación. Que de hecho es chistoso porque después sale Clancy diciendo, no, es que estoy iluminado, ¿verdad? Pero sino que, o sea, no busca, o sea, al final, para él la meditación budista no busca llegar a ningún lado. Para él la meditación budista, él te dice como de, mira, el objetivo no va a ser que tú seas una mejor persona, el objetivo no es que tú tengas poderes, el objetivo no es que el pito te crezca. El objetivo es que tú te sientas contigo mismo. ¿Cómo te sientes tú contigo mismo? Yo quería que me creciera el pito, Sí, güey, yo también, güey. 2 centímetros más no estaría mal, la verdad.
No me quejaría. No me quejaría. Pero eso, hay un tema que dice muy chido que es las prácticas espirituales es como farmear en un juego, güey. Sí, güey, ese concepto me gustó mucho, güey. O sea, está cagado que muchas personas lo toman, o sea, estas prácticas espirituales las toman como exactamente eso, puntos puntos para tu personaje. Ajá. No, es que yo hago esto y yo hago esto, entonces soy alguien mejor. Soy un espiritual nivel 34. Nivel 35, nivel 35, es como de... Güey, sí, güey. Para eso no sirve, vos. Y yo te apuesto que hay un cristiano escuchándonos ahorita como diciendo, ajajaja, sí, qué pendejos. Sí, qué pendejos. Y él es cristiano nivel 98, vos. Exactamente, güey. Y él es el que piensa que por ir a la iglesia todos los días, por leer la Biblia, aunque no entienda un carajo, que por donar incluso a una iglesia ya tiene puntos de cristiano, vos. Entonces, yo creo que casi... Y todavía es más raro porque... es hasta como, o sea, muchas veces muchos cristianos lo toman como casi como comprar el cielo, güey. Sí, güey. O sea, como que se siente como que si estuvieran intentando comprar la gracia después Dios, de la muerte, güey. Es como de bien denso eso, pero eso es otra cosa. Sí, pero yo creo que esa es la importancia de como entender otras religiones, el hecho de entender que al final tu religión no es la última y no tienes por qué encerrarte en esa religión, sino que hay otras formas de entenderlo y otras formas de verlo, ¿va? Y por último, yo creo que el último tema que yo tengo apuntado aquí es que al final, ¿qué es lo que nos causa realmente sufrimiento y qué es lo que realmente hace que toda esta vida sea llena de dolor? Es el tiempo. Y él dice que al final el tiempo, el hecho de que las cosas mueran, de que las cosas cambien, es lo que nos causa dolor. Y precisamente el tiempo... Hace alusión al segundo capítulo, ¿no? Sí, exactamente. El ciclo de la vida es doloroso, pero eso no está mal. Eso no está mal. Y precisamente el tiempo es lo que termina salvando a Bob. El hecho de que él pueda parar y regresar el tiempo es lo que lo termina haciendo escapar. Y yo creo que eso es lo interesante, el hecho de que entender que al final las cosas constantemente están cambiando, eso nos causa sufrimiento, pero eso no está mal, porque yo siento que también va muy relacionado a la memoria. O sea, tú puedes, quizás no como Bob, regresar el tiempo directamente y escaparte, pero sí puedes recordar. Y en el recordar creo que es lo importante y el hecho de disfrutar eso. Que de hecho ahorita que lo dices me interesa que en el 7º capítulo creo que hay una persona que lo miran en una niebla y dice, no, es que él se perdió en un tiempo infinito. Y dice, lo voy a sacar para salvarlo. Y lo saca y le dice, no lo saques porque él ya no se recuerda de nada del pasado. Sí, wey, y eso le va a ocasionar problemas grandes en la mente. Él lo saca... o sea, literalmente está traumado. Ajá. Y entonces él lo manda a reiniciarse, básicamente a revivir. A renacer, ajá. A renacer. Uh-huh. Entonces dice, es lo único que podemos hacer por él. Ajá. Y es como de vera, güey. Está bonito porque es como eso de la memoria de que el pasado. Por eso creo que muchas veces a mí la enfermedad que más me da miedo es el Alzheimer. Sí, güey, porque dejas de ser humano. O sea, yo siento que el Alzheimer es... O sea, el cáncer te mata, todo... O sea, hay muchas enfermedades que te matan, pero creo que el Alzheimer es una de las enfermedades que llega un momento en donde dejas de ser tú. De ser tú, o sea, de ser humano. Sí, porque o sea, es que al final tú no hay pasado. Tú eres todo el cúmulo de recuerdos y si tus experiencias, al final si pierdes tus experiencias, ¿qué eres, güey? Pero sí. Pero... Ajá. No, dale. Yo también apunté aquí varias cosas de este capítulo que está muy bueno. Primero que hablan un rato sobre el orgasmo y que dice que el orgasmo es la pequeña muerte. Y la gran muerte, y la muerte completa es... el gran orgasmo. Ajá, exacto. Ajá, porque es la renuncia del yo, que es una carga y fuente de sufrimiento. Entonces, lo que dice es de que nosotros, al tener un ego de que carga con nosotros y de hecho lo que decíamos antes, trayéndolo a colación es... carga con esta libertad autoimpuesta, ¿no? Sí. Con este peso de yo soy responsable de lo que me va pasando. Más o menos responsable, uno se siente medianamente responsable de lo que le pasa. Y eso es una carga fuerte porque tú cargas con tu yo, con lo que te pasa. Y entonces debemos que ir superando eso y ellos lo llaman como el gran orgasmo porque la muerte es el gran orgasmo porque es exactamente eso, o sea, tenés ese peso tan grande encima tuyo que cuando mueres simplemente
desvaneces. Se va, o Se sea, va, se ajá. expulsa, ¿verdad? Por así decirlo, eyaculas. Sí, eyaculas, vaya. Te venís, vaya. No por nada se llama venir. Me fui. Va, la cuestión es de que después en el otro punto que tengo, en la otra curiosidad que apunté, pero esto sobre todos los episodios, es de que cada recuerdo son zapatos. Sí. Y me gusta porque creo que es una forma de decir de que cada interacción con una persona que de veras te dé algo nuevo, que de veras haga algo en ti, te da una nueva forma de caminar en la vida. Bueno, yo creo que Te da una forma como que de pararte en la tierra y decir, ya estoy caminando en mi rumbo de distinta forma porque esta persona me dio como regalo del zapato, por así decirlo. No, así yo creo significativamente. que está más relacionada como que en cada capítulo Clancy camina. Si te das cuenta, todos los capítulos tratan de él llegando a un lugar o de que el personaje al que está entrevistando quiere llegar a algún lugar o va a llegar a algún lugar. Y yo creo que también, o sea, sí, pero va relacionado también al hecho de que nunca terminas de llegar a ningún lugar. O sea, el último lugar al que vas a llegar es a la muerte. Y por eso siempre juntan zapatos, porque siempre sigue caminando, siempre sigue avanzando. Exactamente, pero cada zapato tiene, o sea, es a lo que voy de que cada zapato es el regalo que le hacen los invitados sí. o el mundo a Clancy, porque es una nueva forma de camino o es un camino, o sea, es como que el recuerdo de que esos zapatos fueron el camino que él tomó en ese mundo o en esa historia. Él caminó con esos zapatos que al final terminan cambiándote a ti también. Sí. Y como último punto ahora sí del capítulo, es que la persona muere 7 veces. Men Bob. Bob. ¿Cómo se te olvida el nombre tan fácil de Bob, güey? Son 3 letras. Es que no es que se me ha olvidado, es que no le presté atención, no te voy a mentir. Entonces no sabía cómo se llamaba. Entonces, la primera vez que muere, bueno, cada vez que muere muestran imágenes y la cuestión es de que la única forma de no volver a renacer y de salirse de este ciclo es pues que tu ego pese menos que una pluma. Entonces la primera vez es una de las veces que más pesa y muestra imágenes de venganza, de ferocidad, de carroñero. La segunda vez que muere ya muestra imágenes de guerra, de ira. Lo interesante es que la tercera vez ya es un miedo, también de soledad, de temor, de individualismo, de decir estoy solo. La cuarta es cuando llega al nihilismo, cuando ya no encuentra sentido de por qué está reviviendo, por qué está viviendo lo que está viviendo en ese momento, de un poco de ironía. La quinta vez que muere empiezan a salir imágenes de desesperación, ansiedad, incomodidad. La sexta es cuando empieza unas ciertas imágenes de melancolía, tristeza, duda y traumas. Y por último viene el reconocimiento y la aceptación, que es cuando logra salir del Brahma. Entonces a mí me gusta porque siento que da un camino muy accurate, muy acertado. No se me venía la palabra, lo siento. Muy acertado de cómo son como muchas etapas que uno debe que ir pasando para intentar, porque no ni siquiera eso te da la seguridad de llegar, pero para intentar es de que normalmente a veces uno es enojado, explosivo por cualquier cosa, o sea, uno explota por cualquier cosa y después te empieza a dar miedo, te da miedo no solo las cosas que te pasan, sino que te das miedo a ti mismo. Las cosas que tú puedes llegar a hacer. Que tú puedes llegar a hacer. Después cuando empiezas a pensar y analizar las cosas que muchas veces es lo bonito de Albert Camus, que como te contaba otro día, es que cuando te preguntas qué sentido tiene la vida, inevitablemente llegas al punto de decir, güey, no tiene ningún sentido. Pero el punto de llegar a eso de no tiene ningún sentido es volver a salir de ahí a decir, no importa que no tenga ningún sentido, yo le voy a dar el mío. Exactamente. Que después viene la desesperación y ansiedad, porque después de ese nihilismo
te empieza a dar desesperación, te da ansiedad porque dices, güey, entonces, ¿qué hago? ¿Qué sigue? También empiezas con el nada importa, voy a hacer lo que yo quiera, da igual. Ajá. Y después, inevitablemente, caes en la tristeza, en la melancolía, en decir, güey, o sea, ya no sé qué hacer, ya no sé qué sigue, ya no sé qué debería de hacer. Son las pinturas de Napoleón viendo a la nada. Ajá, exactamente, pero después creo que después de pasar todo eso, empiezas a reconocer, ¿no? Y aceptar que está bien. Sí, o sea, es el punto que al final hablamos en el segundo capítulo de, ok, está bien, no hay nada más, está bien seguir así. Y entramos en el sexto capítulo, en donde yo creo que, amarrando con lo que tú decías, Clancy empieza a experimentar todo esto. Recibe una llamada de su hermana que lo hace enojar, que si te das cuenta que la pantalla se empieza a poner como roja cada vez que Clancy empieza a sentirse como enojado o estresado o ansioso. Su máquina, que es la máquina que le permite ir a otros mundos, también empieza a fallar. Y él empieza con este estrés de ya no sé qué hacer. Ajá, y todo empieza a fallar y los problemas de su hermana empiezan a incrementar porque él sigue evadiendo sus responsabilidades y sus sentimientos. Él sigue evadiendo todo, o sea, él pareciera que no haya aprendido nada todavía de todos los viajes que ha tenido, pero al final yo creo que es un recurso narrativo el hecho de que a Clancy le pase esto, porque entramos luego con... Yo creo que más que un recurso narrativo, yo creo que es como que te enseña a que por más camino que hayas hecho o por más cosas que hayas visto o que tú digas, no, es que yo he hecho esto para sentirme mejor, o como una persona me decía, es que yo empecé a ir al gimnasio porque pensé que eso me iba a hacer sentir mejor y que no estaba viviendo en una rutina, y eso me ayudó al principio, y luego mi gimnasio se volvió rutina. Ajá. Y tú dices, güey, o sea, es eso, o sea, él está viviendo y está conociendo personas, está conociendo cosas, pero al final no las refleja en su actuar, en su vida, en su día a día, y si no los refleja en su día a día, va a caer a lo mismo, o sea, van a haber problemas, van a seguir habiendo problemas. El invitado de este capítulo es David Nichter, que es básicamente un guía de meditación, y él le da las 3 claves para una buena meditación. Él dice, el silencio, la quietud y la amplitud. El silencio, tener tiempo para escucharte a ti mismo. Quietud, el hecho de sentirte a ti, de sentirte tu cuerpo. Y luego la amplitud, que es sentir el resto. O sea, sentir lo demás, lo que te rodea. Todo lo que te rodea. Y yo creo que justamente quería hablar de lo de la atención, pero lo quería hablar aquí porque ¿cuánto tiempo tenemos para estar en silencio hoy en día? ¿No sentís que a veces todo el tiempo estás escuchando algo, güey? Yo hay veces que soy autoconsciente de mí mismo y digo, güey, ¿cuántas horas llevo escuchando TikTok? O sea, y luego... Bueno, ahora inserta el emoji de hecho. De hecho. Pero de hecho. Pero escucha TikTok, luego no voy a parar TikTok, me voy a poner a ordenar mi cuarto. Pongo música. O sea, no estoy en silencio. O sea, puede que ya no estoy escuchando a una persona hablar, pero estoy escuchando música. Pero es lo que te iba a decir ahorita, toca la parte de... El de hecho. De hecho. No existe el silencio per se. Ya, pero... Enténdeme, agárrame lo retórico. Sí. Pero entendiendo el punto que querés llegar es de que siempre queremos... O sea, yo siento de que se nos ha enseñado que no debe apagar el sonido interno de nuestra mente. Y es más eso. Yo siento de que la parte del silencio no es no escuchar nada, sino que lograr, que después viene con la quietud de, como tú decías, de sentirse a uno mismo, pero yo creo que la parte del silencio ayuda a escucharse a uno mismo. Sí. Entonces, muchas veces lo que pasa ahorita, y estoy contigo de que a mí me pasa casi siempre, es de que cuando estoy haciendo una cosa, por ejemplo, me toca barrer, y en vez de decir, güey, o sea, voy a barrer y estar tranquilo pensando en las cosas, en lo que tengo que hacer, me pongo música, ¿verdad? Para no verme obligado a pensar en lo que llegaría a pensar, sino que pienso en la música, en la letra, en cómo suena, en despejarme un rato, pero nunca me escucho, y si nunca te escuchas, nunca te vas a conocer. Sí, al final lo que David también decía es el hecho de, al final no hay que tratar a nuestra mente como un adolescente irritable al que siempre estamos callando. Hay que tratarla como simplemente un flujo de ideas. O sea, esta idea viene, llega, se pone y luego se va. Punto. O sea, no es como de, ay, no, ya está hablando eso, cállese otra vez.
que es el chiste que le hace Duncan, de que no hay que ponernos un plug anal en nuestra mente para hacer las ideas. Exactamente, es como también hablando con otras personas, era como de muchas veces uno piensa, o sea, uno tiene pensamientos y dudas, inquietudes y ideas que se le vienen a la cabeza. Y rápidamente a la mitad del pensamiento uno, en vez de aceptarlo y sentarse a decir, güey, o sea, ¿qué hay acá? Rápido llegas a la conclusión de, no, debo que pasar a... esto no está bien. O sea, es porque, no, es que no he madurado. Es que esto no es alguien positivo, yo soy positivo, debo que ser positivo. O sea, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué siento que la vida no tiene sentido? Y cuando estás a mitad del pensamiento decís, no, güey, quítate esa idea, porque yo soy alguien positivo, yo soy alguien que no debe estar pensando eso. O escuchas la voz de tu papá diciéndote, no penses en pendejadas. Ajá, exacto, entonces estás tratando a tu mente como un adolescente. Como un adolescente rebelde. Que debe que ser callado. Que deja de estar pensando esas chingaderas. Sí, o sea, cuando nos encontremos, cuando te encuentras en silencio, o sea, no trates a tu mente como un adolescente. No reprimas esos sentimientos, sino que déjalos fluir. O sea, y es lo que hablábamos del primer capítulo, el hecho de qué pasaría si dejáramos de ignorar las cosas feas. Y lo único que te vas a dar cuenta es que van a pasar. O sea, te vas a encontrar con eso y tarde o temprano la vas a analizar, te vas a sentir triste y luego va a pasar. Y así constantemente. Pero también en este capítulo decía de que por más que tú hayas hecho estos 3 pasos y te sientas mucho, o sea, hayas encontrado ideas más firmes, hayas logrado sentirte, entre comillas, iluminado, no puedes pensar que puedes salvar a todos los demás. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, al final sigue siendo un concepto egoísta. O sea, es que es lo que me rompe la cabeza del budismo, es ser egoísta contigo mismo para sentirte mejor, pero a su vez entender que todos estamos conectados y que tu vida impacta también a los demás. No sé, güey, es una idea contradictoria que siempre me ha llamado la atención del budismo. Sí, o sea, tú debes que pensar en ti porque indudablemente tú eres tú. Tú eres tú, pero que a la vez, como muchas veces se dice, no estamos en la nada y todos los que nos rodean son seres conscientes que también están viviendo sus voluntades, y mi voluntad no es más fuerte que la voluntad, o no es más importante que la voluntad de alguien más. Entonces simplemente encontrar ese equilibrio, ¿no? De decir, yo soy yo y me importa estar bien y quiero yo estar bien, no significa que... Por ejemplo, aquí yo llegué a una conclusión también de que, por ejemplo, tú te puedes sentir bien y decir, bueno, yo quiero sentirme bien, yo me quiero sentir chingón. Vaya, entonces, ¿qué necesito? Necesito una mansión para sentirme bien. Entonces, ¿qué debo que hacer? Desapropiar o sacar a alguien de su casa o de varias casas, o quitarle o robarle los terrenos para yo hacer lo mío. Y entonces buscas formas y tú decís, güey, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, ¿no te podías sentir bien contigo mismo de otra manera? O sea, no podías pensar en el camino de decir, güey, o sea, esas son otras personas que también están intentando sentirse bien con ellas mismas, ¿vamos? ¿Por qué las vas a tratar de esa manera? Exacto. Y yo creo que también ligándolo con lo que del capítulo anterior, el tema de la amplitud, que es el hecho de escuchar a los otros, está relacionado con eso. Yo creo que al final el punto de cuando escuchas el resto, cuando te das cuenta, cuando pierdes tu ego, eres consciente de lo que te rodea, es en ese momento que te llega el pensamiento de, verga, todos estamos conectados, todos estamos aquí. Les doy la clave de cómo perder el ego. Súbanse a un autobús en Guatemala. Súbanse al bus un día que esté hasta el culo de gente y tengas a 3 personas apachándote y pierdes el ego, güey. O sea, pierdes el ego de decir, yo soy un uno individual. En ese momento te conviertes en un todo, güey. O por lo menos a mí me pasa cuando voy en el bus y voy súper apretado. Curiosamente solo me pasa cuando voy apretado, güey. No me pasa cuando voy sentado. Que empiezo a pensar como de verga, güey. Todos tenemos la necesidad de llegar y todos hicimos un pacto consciente de no hablar y quedarnos callados, aunque estemos literalmente cara a cara, aunque tenga la cara del otro hijo de puta en mi cachete, babos. Entonces, yo creo que eso es lo curioso para perder el ego y sentirte consciente de todo tu alrededor. ¿Algo más?
Solo vivir el presente fue lo último que anoté. Sí, no sé por qué. Vivir el presente. Lo anoté. Vivir el presente. Exactamente fue mi mayor vivir el presente, anotar vivir el presente. Porque no sé por qué lo anoté. Pero en el siguiente capítulo, Clancy se nos cree muy iluminado, se nos cree muy vergas y se siente el iluminado que ya no necesita de ninguna posesión material. Está completamente iluminado. Está completamente como yo iluminado. ahorita mismo. Se va a un planeta vacío en donde se aburre y decide poner un tobogán para dejar de aburrirse. Se da cuenta que no tiene agua y se mete a su bolsa para conseguir agua. ¿Y con quién se encuentra? Con la muerte. Y yo creo que eso es algo muy curioso precisamente con todo este tema de la iluminación, que es el hecho, tú te puedes sentir muy vergas y muy espiritual y todo esto, pero cuando sucede algo que te cambia, dejas como que se te olvida. Como que dices, te das cuenta que no eras iluminado. Como que te das cuenta que que al final eso no te servía de nada y que tú no eras nada específicamente. Y empieza precisamente el punto con la muerte diciéndole, tú tienes que darme alguna forma. O sea, tú describe qué forma tengo yo. Y yo creo que eso es algo muy curioso. Yo creo que eso tiene que ver con que cada persona ve muy diferente la muerte. Sí, y yo siento que va muy ligado al temor, a los miedos que uno tiene. Sí. Que cada persona tiene miedos diferentes y esos miedos se deben a que en cierta manera hacen cierta referencia a la muerte. Sí. Por ejemplo, si a vos te dan miedo las arañas, posiblemente tendría algún aspecto arácnido, ¿no? Ajá. La muerte. La muerte, ajá, exactamente. Entonces empieza así y en realidad es una cuatilla que se llama Caitlin Doughty que empieza a hablar muy curiosamente sobre el embalsamamiento. El embalsamiento en Estados Unidos, güey, que yo sinceramente... Qué duro, mano. Sí me creo su teoría de la conspiración, la verdad. Yo la escuché su teoría de la conspiración y digo, sí me jala, sí me cuadra. Que ella empieza a explicar que durante la guerra civil estadounidense, pues muchas personas empezaban a morir en el sur y lo que hacían era que empezaban a jalar a los muertos, los tenían que embalsamar para llevarlos, pero primero cargaban a los muertos en los trenes para llevarlos a su casa porque pues los familiares querían tener a poder enterrar a su familiar, pero los de trenes empezaron a decir, no mamen, esta mierda se descompone muy rápido y empieza a hablar de la chingada, ya no los llevamos. Y hubieron una serie de personas que empezaron a embalsamar cuerpos, que esto lo que hacía era que duraran mucho más su descomposición, es decir, que tardara más en descomponerse. Y la teoría de conspiración que Caitlin dice es que cuando terminó la guerra civil, estas personas del embalsamiento se quedaron como, verga, nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces empezaron esto de que el cuerpo muerto es contaminante, que tiene contaminantes y que se tiene que quitar y que ya no, y que no es sano tenerlo ahí, sino que tienen que embalsamarlo. Eso solo es cierto en específicos. Es decir, solo cuando tienes enfermedades contagiosas como el ébola u otras formas de transmisión que se pueden gripe aviar. Ajá, contagiar. Es que el gobierno va a llegar a tu casa, se va a llevar el cuerpo y lo va a cremar directamente. Entonces tú no tendrías de qué preocuparte. Bueno, es en Estados Unidos, aquí no sé cómo funciona. Por ejemplo, aquí en Guate, que nosotros no enterramos, sino que nosotros los mandamos para arriba. En casos de ébola y todo eso, ahí sí se entierra. ¿Lo sabías? En caso de que hayas muerto por una enfermedad contagiosa, no te dejan meterte como en las bóvedas, sino que sí te tienen que enterrar bajo tierra. Ah, no sabía. Sí, es una ley en Guatemala que existe de que nosotros, para los que no sepan, en Guatemala no enterramos a nuestros muertos bajo tierra, sino que lo que hacemos es que construimos como bóvedas, que son como estructuras, como mini edificios, digámoslo así, en donde metemos el ataúd y es una forma distinta de entender la muerte. Pero al final ella decía que entonces empezó toda esta mitificación de que el muerto es contaminante y que entonces así los embalsamadores pudieron seguir manteniendo su negocio de capitalista para poder embalsamar. Y ella decía que a veces es muy difícil porque te quitan a tu muerto, o sea, tu muerto literalmente está ahí y te lo quitan de cualquier momento y se lo llevan a embalsamar, lo empiezan ahí a tratar todo y te llega mucho tiempo después ya solo para velarlo. Y ella decía, es muy complicado porque justo lo que tú tienes que hacer para afrontar la muerte es enfrentar lo que sientes. Y ella decía, lo que yo recomiendo es que cuando tengas una muerte en casa, te quedes un rato con el cuerpo y digas lo que tengas que decir, siente lo que tengas que sentir y luego ya llama a la funeraria porque no es un problema inmediato, o sea, ya se murió. No, hagas lo que hagas, no va a cambiar. Sí, debo que decir de que seguramente a ti te hizo sentido su historia porque sos comunista, ¿no? Completamente, sí, completamente. Y es obviamente una historia que critica al capitalismo. Ajá. Porque lo que hacen, o sea, lo que empezaron a hacer aquí en Estados Unidos es comercializar el proceso de la muerte. Sí. Básicamente, que de hecho yo dije que eso estaba bien jodido, que al final, hasta en el último momento de vida,
antes de la muerte, lo que debes que pensar es cómo o sea, ya pagué las cosas para mi proceso de la muerte o ya están pagadas. O sea, al final te mueres y lo importante es, güey, todo está pagado. O sea, hay una funeraria, no, hay alguien que haga el proceso, entonces comercializas con el proceso de la muerte. Entonces, eso inevitablemente, como todo proceso capitalista, te aliena. Sí. O sea, te aliena de la muerte, te aliena del proceso de la muerte, porque ya no es importante que tu familiar o ser querido sea muerto. Ahora es importante que ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Ajá. Verga, güey, yo tengo una historia así, güey. Un tío mío que se murió como 2 meses, 3 meses antes de que se haya muerto, va con mi tía y le dice a mi tía, mira, ya no te tienes que preocupar, ya pagué el seguro contra muertes. Y es como, verga, güey, qué duro, güey. O sea, decir, mira, ya por fin ya no te tienes que preocupar de nada. Por fin yo ya pagué todo el seguro. Este seguro me asegura que cuando yo me muera, ellos van a pagar la funeraria, la bóveda, el ataúd y todo. Tú ya no tienes que preocuparte. Es como, verga, güey. O sea, quitarte la preocupación de la muerte es pagar, güey. Y yo creo que luego, bueno, Clancy luego sigue hablando sobre cómo ha sido el proceso de perder a su papá y a su mamá. Que cuenta precisamente de cómo la mamá tuvo que empezar a ver el proceso de cremación. Y cómo su papá poco a poco fue perdiendo la lucidez y ese tipo de cosas. Y cómo es el hecho de enfrentar eso familiar. Porque es distinto enfrentar la muerte de alguien que conocías y que querías a la muerte de un familiar con el que conviviste toda tu vida. Como tu padre, tu madre, tu hermano, lo que sea. Y enfrentar esa muerte yo creo que es lo que ella dice, es sentir lo que tengas que sentir y decir lo que tengas que decir. Ajá, exactamente. Que, por ejemplo, si tú tienes instrucciones que dar antes de morir o querés hablar algo antes de morir y decir, güey, o sea, estoy muriendo, voy a morir, quiero que sepan esto. Es importante y de hecho eso ayuda, porque ayuda a lograr convivir, porque tú decís, güey, o sea, por ejemplo, ella decía, ella o él, no me recuerdo, mi papá me dijo de que le llevara, no sé, una placa a un lugar, a comida, a un lugar. Y no lo he hecho aún. Y ella le dice, pues deberías de hacerlo. ¿Por qué? Porque es como que una intención que la persona te dijo a ti antes de morir, que es, o sea, yo siento que son como instrucciones que de hecho en los diálogos de Platón también aparece eso de que muchas veces los que van a morir te dan instrucciones, porque primero es su ilusión. Pero aparte tú deberías de escucharlos y no decir, no hables de que te vas a morir ya, o intentar callarlos, porque cuando lleguen a morir son las instrucciones que te van a hacer sentir haber pasado el duelo bien. Sí. Entonces, de hecho, en el diálogo de Platón había cuando Sócrates va a morir, le dice a su amigo que le pague la gallina que le debía a no sé quién, y dice que es el único que le da una instrucción. Pero dice que también él era el que más triste estaba por lo que estaba pasando, el que estaba peor porque iba a morir Sócrates. Y muchos ponen ese ejemplo de decir, Sócrates sabía que debía que darle una instrucción para que esta persona sintiera que le hizo el último favor, aunque sea después de la muerte. Él se encargó de eso y él ya no se quedó debiendo nada. O sea, él saldó sus cuentas en vida con la persona. Ese es el pedo de la muerte. El pedo de la muerte al final es el hecho de ya no tener a esa persona. El hecho de que, o sea, decir cuántas veces no le dije que lo amaba, no le dije que lo quería, se fue y estuvimos peleando. Lo último que, justo regresamos a la historia de Clancy, en que dice, lo último que le dije fue una pendejada, no fue, si hubiera sabido que se iba a morir, le iba a decir algo mucho más serio, algo mucho más importante. Y como al final lo hubiera escuchado. Y como al final no sabemos cuándo nos vamos a morir, pues no es como que siempre puedas tener. Es un chiste que hace Clancy, ¿no? Que dice, Hollywood siempre te lo vende como de, me estoy muriendo, no, me voy a morir, denme la última palabra. Y el último suspiro. El último suspiro. Y no, güey, siempre es de putazo, güey. Siempre es de que te mueres y es como de no te dio tiempo de hacer nada. Y dejar esas instrucciones es precisamente como un cierre a decir, puede que no le haya dicho todo lo que le quería decir o no lo escuché, pero por lo menos puedo hacer este último favor para poder hacerlo, güey. Para terminar este capítulo, que apunté acá es, por tratar de escapar de tu destino, lo terminamos cumpliendo. Lo que haces para escapar de él es lo que te acerca. Deja de escapar y acepta el vacío.
Sí. Básicamente lo apunté cambiándolo un poco, obviamente, de lo que decían ellos, pero básicamente lo que decían ellos, que de hecho en Es la lo que se trama, muestra. lo que se muestra es de que ella le dice de que va a morir con una pelota de ping pong y al final él siempre está escapando y burlándose y termina muriendo por una pelota. Precisamente por escaparse y burlarse. Ajá, exactamente por Ajá. escaparse, burlarse. Entonces, Pero- aquí simplemente dice, deja de escapar porque no hay escape. O Ujú. sea, de la muerte no te vas a escapar. Entonces, deja de hacerlo y acepta al vacío, acepta el destino y vive con ello bien. Bueno, Exactamente. Y por último tenemos el que, sinceramente, es un capitulazo. Sinceramente, ¿tenemos carga todavía? 19%. Jala. ¿Seguro? Sí. Verga. Bueno, terminemos rápido porque si no se nos va a apagar y perdemos el capítulo. Pero entramos en el último capítulo que es un capitulazo. Es el que más dura. Dura 40 minutos. Los anteriores capítulos duran 37, algo así. 37. Los anteriores duran 25, 20. Que es precisamente el podcast con su mamá. Como lo dije, no Qué es- gran capítulo. es un capitulazo. 3 veces te hace llorar. Sí, yo he inevitablemente. llorado cada vez que miro ese 3, capítulo. güey. o sea, las 3 veces he llorado y las 3 veces han sido en 3 momentos claves que te hace llorar. güey. Sí, cada vez que lo volvés a ver es en un momento distinto que vos decís verga, güey. Porque Qué como ya bueno. lo viste, como que resignificas todo lo que empezás a ver. Pero es un capítulo en el que yo creo, siguiendo la trama, que es que la mamá, como digo, para mí toda la serie trata de que Clancy tiene que vivir con el duelo, aprende a vivir con el duelo de su mamá, y su mamá se le aparece, pero si te das cuenta se le aparece dentro del mundo que crea el simulador. Entonces puede que no sea su mamá como tal, sino que solo sea una simulación de su mamá. Y esto yo creo que es así porque o sea, los diálogos sí son extraídos del podcast completamente que hizo Duncan con su mamá. Se nota mucho en tanto en la calidad de micrófono como en la forma en la que están hablando y todo este tipo de cosas. Y el capítulo empieza con la mamá de Clancy solo abrazándolo y diciéndole como, ¿cómo estás? Y empiezan a hablar sobre Sí, cómo... él abre una puerta, se mete, se convierte en un bebé y la Ujú. mamá lo agarra, lo abraza y le empieza... Y empieza en el ¿Habla? podcast normal y empieza como y Duncan le empieza a hablar sobre cómo fue que nació y una charla Sí. normal. Sí, porque antes de hablar sobre ti, de cómo fue Ujú. tu vida, podrías contar un poco de cómo fue la mía. Ajá. Y empiezan a hablar de cómo nació Duncan, empieza a hacerse grande, hasta que llega el primer momento en donde la mamá muere. Ujú. O sea, muere dentro del capítulo y durante este capítulo se va afrontando, o sea, la mamá tiene cáncer y es un poco, o sea, se ve como empiezan como con esta charla así como divertida, así como de, es que cuando eras bebé me al doctor y es un jajaja, jijiji, pero poco a poco se van acercando más a este pedo de cómo... De hecho, cuando la primera vez que llegan a la muerte de la mamá, no han tocado el tema de la muerte. Ujú, O sea, simplemente muere y ujú. no han tocado el tema. Pero después Clancy se embaraza y es de su mamá. Ajá. Y su mamá vuelve a nacer y Clancy empieza a envejecer y todo este rollo. Y Y ahí ya empiezan a hablar de la muerte. ahí ya empiezan a hablar de la muerte. Y es también una forma en la que Duncan empieza a hablarle y a empezar a decirle cómo voy a afrontar cuando ya no estés. O sea, no lo dice así, pero muchas de las preguntas que le hace Duncan es como de, no sé qué voy a hacer cuando tú ya no estés, porque ya sé que te vas a morir. Y la mamá es, no sé, güey, es una sabia, güey, o sea, de la forma en la que habla, la forma en la que dice todo. O sea, es como de, qué sabia era esta señora, güey. Porque el tema principal que tratan es que muchas personas escapan de pensar que se van a morir y de que sus seres queridos también van a morir y no tenemos y eso no tendría que ser así. Tendríamos que afrontar constantemente de que tanto nosotros como nuestros seres queridos van a morir. Y ella dice, cuando yo descubro que mi destino es la muerte dentro de 6 meses, que me lo dijeron 1,000,000 de veces, Ajá. porque ella lo dice, me lo dijeron 1,000,000 de veces, que iba a morir dentro de 6 meses o dentro de una semana, fue cuando empecé a sentir Más viva. Más viva. Fue cuando me sentí más viva. Y yo creo que es también otro que yo quiero hacerle un análisis, que es a Carol y el fin del mundo. Ajá. Que exactamente dice de que cuando las personas ven que van a morir resignifican su vida, pero lo chistoso es de que tú sabes que vas a morir, güey. O sea, no es necesario que sepas que dentro, o sea, las personas como que creen que al tener un límite de tiempo de 6 meses les cambia la vida, les resignifica la vida, les hace ver diferente la vida porque van a morir. Y es como de, no, güey,
vas a morir. O sea, Ajá. desde que naces, Vas a morir. vas a morir. De hecho, yo escribí un pequeño fragmento, que en un fragmento de lo que escribí fue: nacemos muertos. Ujú. O sea, cuando naces con un destino, y ese único destino es morir. Cuándo no sabes, es el dilema, ¿no? Ujú. Pero el saber cuándo no debería de afectar el cómo vivís tu vida. Exactamente. Y al final, bueno, empiezan a hablar de todo esto y uno de los puntos que te hace llorar es precisamente cuando Duncan empieza a preguntar como de, bueno, sí, aceptar que nos vamos a morir y aceptar que nuestros seres queridos se van a morir es necesario, sí, pero es doloroso. La mamá le dice, claro que lo es, no es deseable aceptar eso. Y Duncan le dice, pero entonces, ¿qué hago? Y la mamá le dice, llorar. Solo llora. Solo llora. O sea, y es como de, verga, güey, o sea, es una respuesta tan simple, Ajá. pero que nadie hace, güey. O sea, es el hecho de decir, no, pero es que ¿qué tengo que hacer cuando me sienta mal? Y existen 1000 gurús de medita, de haz esto, Hacer de haz lo otro, haz ejercicio, ejercicio, no pienses en esto, estudia. medícate, toma antidepresivos. Y no, solo tienes que llorar. Que es el hecho de que seguimos hablando de lo mismo. Y ella exactamente dice de resignificar el dolor, ¿no? Exactamente. De decir, si te duele, es porque amaste. Ujú. Y si amaste es porque valió la pena. Ujú. Y si valió la pena, simplemente llora porque es doloroso, pero valió la pena. Ujú. O sea, y ya valió la pena, y no importa si te o sea, no importa, ¿no? Sí importa si te duele, pero pues Va a pasar. va a pasar. Va a pasar. ¿Y cómo va a pasar? Llorando. Y yo creo que muchas personas evitan el llorar por el hecho de no sentirse mal, por el hecho de pensar que sentir estas emociones negativas es malo. Es inherentemente malo el sentirte triste, el sentirte enojado, el sentirte desolado. Cuando no, lo que tienes que hacer es abrazar precisamente este sentimiento y dejarte ir y dejarte llevar por todo este sentimiento de tristeza, soledad. Luego, dentro de la serie, tanto Clancy como su mamá se van convirtiendo en planetas y empiezan a hablar sobre cómo... Bueno, la última frase que dice la mamá, que es la que a mí más me duele, es el hecho de que ella dice... empiezan y todos se empiezan a despedir y ella le dice, te quiero. Y Duncan le dice, te quiero mucho. Y la mamá le dice, claro, yo también te amo y te voy a amar toda mi vida. Y solo porque me vaya, no quiere decir que ese amor deje de existir. Y yo creo que eso es algo que a veces no terminamos de entender. O sea, el hecho de que una persona se muera o el hecho de que una persona se vaya no quiere decir que absolutamente todo lo que pasó con esa persona desaparece. Desaparece. Y que de repente vayas a olvidar absolutamente todo lo que pasaste con esa persona, sino que únicamente es un hecho de decir, ese amor sigue presente porque yo la sigo recordando, porque yo sigo aquí. Sí, o sea, no muere del todo, porque mientras esté contigo el amor y el recuerdo de esa persona, pues no ha muerto. O sea, no ha muerto del todo. Obviamente está muerto en el plano físico, y creo que es lo que más duele, ¿no? De decir, ya, o sea, esta persona que me gustaba verla, es acá cuántos días, de que me hacía sentir bien y todo eso. Lo que duele es exactamente saber que ya no tendrás a esa persona, que ya no estará en el plano físico, pero inevitablemente también te hace recordar de que por lo menos sigue estando en ti, porque los recuerdos siguen en ti, que de hecho en Fahrenheit 451. hablan de eso, ¿no? Sí. Hablan de cabal, no me recuerdo exactamente bien el pasaje, pero hablan de que él simplemente se recuerda de que aunque haya perdido a ese familiar, que creo que era su papá o su abuelo, que lo haya perdido, no significa que lo haya olvidado o que no siga estando en él. Creo que estás hablando de otro libro, pero el No, punto creo que sí. Pero el punto Creo se que sí entiende. es Fahrenheit. Ajá. Pero sí, güey. Y luego al final explotan. Clancy se despide de su mamá. Una escena muy bonita. Y luego Clancy explota en la historia y llega a este como autobús en el que están todos los entrevistados que alguna vez entrevistó. Está el güey de las cucharas que apareció en el capítulo del ave. Dame tus cucharas. Y ahí termina el capítulo. Y creo que Clancy termina diciendo algo así como, ¿a dónde vamos? Ah, sí, pregunta, ¿estoy muerto? Y él le dice, y el güey que está a la par solo le dice, solo déjate llevar. Que es, al final, yo creo que es el mensaje principal de The Minas Gospel, que aceptar la muerte es dejarte llevar. Sí, que que el amor no irá a ningún lado, y con esto, con este pasaje final, es que, y con todas esas personas que hablaste y has compartido, se quedan contigo.
Sí. Yo creo que es lo que demuestra ese último pasaje de él subiendo un bus donde encuentra a todas las personas con los que convivió verdaderamente, o sea, hasta los amantes, o sea, pero solo los que de veras impactaron su vida. Y él se sube a este bus donde van juntos y donde, o sea, la duda es ¿Clancy está muerto? No, ¿quiénes de ahí están muertos y quiénes de ahí están vivos? No importa. Simplemente ellos son los que están ahí porque son los que impactaron su vida. Exactamente. Y ustedes no están para contar, yo no sé para contarlo ni ustedes para saberlo, pero Daminas Gospel fue el precursor de este podcast en las noches que Mario y yo solíamos jugar al LOL, y en lugar de jugar al LOL como debiéramos, nos poníamos a hablar de esta serie cuando la empezamos a ver. No me arrepiento de nada. Yo tampoco. Igual el LOL no merece nuestras grandes habilidades con las manos, que son nulas. Pero por lo menos hubieran sido un poco mejor. En defensa de Brian tenía toda la razón de enojarse con nosotros por no jugar bien. Brian tenía toda la razón de enojarse, pero no le da el derecho a flamear. Pero lo entiendo, lo comprendo, ¿no? Como venimos diciendo, lo perdono. Pero, y así fue. Entonces, Daminas Gospel tiene un peso muy importante para nosotros personalmente. Yo creo que, para mí, yo siempre lo he dicho, Daminas Gospel fue, junto a mi gala, fue el que te digo que me hizo cambiar de todo. Fue el hecho de que yo lo vi y dije de, verga, no mames. Esto, nunca había visto algo como esto, jamás en mi vida había presenciado este tipo de cosas, ni siquiera en animación, ya no te digo solo en animación, te digo en una serie en general me había hecho pensar de creo esta que forma. Deberías de ver Carol y el fin del mundo, creo que es otra serie ahorita actual, más actual, que lo hace muy bien. Sí, y yo creo el último tema, ¿nos queda carga? ¿Podemos seguir hablando? Te digo. No, güey, 14%. Sí, queda 4%. No se baja tan rápido. Bueno, nos quedan como 7 minutos. Yo lo que quería hablar es de por qué Daminas Gospel no fue tan importante como para mí debió serlo. Y yo creo que fue porque la opacó otra serie que para mí no es tan profunda, que es el del científico y Ricky Morty. Ricky Morty. Yo creo que Daminas Gospel no tuvo el impacto que pudo haber tenido porque fue eclipsada por Rick and Morty. Y al final, a mí Rick and Morty, que es una serie nihilista, que es una serie que constantemente se enfoca en el nihilismo y que constantemente está hablando de que nada importa y que por eso tenemos que hacer lo que nos salga de los huevos. En los últimos capítulos, o sea, en la últimas 2 temporadas, están intentando irse más al absurdo, al absurdismo más que al nihilismo. Pero creo que es un buen paso, porque quedarse en el nihilismo todo el rato es estresante, ¿no? Es infantil. Y al final yo creo que Daminas Gospel es una serie revolucionaria, no solo en su actuar, no solo en su animación y en la forma de contar una historia, porque es una idea increíble el hecho de agarrar podcast literalmente y hacer una serie, no agarrar el podcast y animarlo, que es muy distinto. El hecho de que se animen las ideas, sino intentar construir una historia alrededor de capítulos de un podcast. Significa que es un podcast que realmente toca temas interesantes. Exactamente. Porque no podrías hacer eso con cualquier podcast. Sí, o sea, la cotorriza no se puede hacer. Con Jordi Wild no se puede hacer. Con Jordi Wild no se puede hacer. y no estoy diciendo que sea malo Jordi Wild, es muy bueno haciendo lo que hace, pero... Llevó a Mr. Tartaria, yo solo digo eso. Pero, y las grandes frases que nos... Mano, ¿y el amor, güey? ¿Cómo la ciencia explica el amor, güey? No sé, güey. Pero a lo que voy es que yo creo que Daminas Gospel es esa serie que si tú tienes un adolescente nihilista que piensa que la vida no tiene sentido y que por eso puede hacer lo que él quiera, se la puedes mostrar y lo va a hacer cambiar. O yo creo que quizás no tuvo el impacto porque muchas personas, porque ahorita constantemente estamos en el nihilismo de la vida no importa, lo único que importa es hacer dinero y con el dinero voy a hacer lo que yo quiero y por fin voy a poder hacer lo que necesitaba. Y lo que viene a hacer Daminas Gospel es decirte, mejor enfócate en ti mismo y recuerda que todos estamos unidos y que al final... Y que todas esas metas materiales pueden llegar a ser necesarias, importantes, pero no lo son todo. Te vas a morir y no te vas a llevar nada de eso, y es más importante enfocarte en lo que necesitas ahora es más importante enfocarte en tu ser y en sentirte bien contigo mismo y con los que te rodean que ser el más vergudo y tener el mayor dinero posible. O sea, yo creo que ese es el problema de que Daminas Gospel no haya tenido la representación necesaria, y este podcast es para reivindicar Daminas Gospel como la joya que es. Es una gran serie y yo, como digo, me ayudó mucho
profundizar más en el Tao. Ya había escuchado sobre el Tao cuando vi la serie. Y cuando vi la serie fue como que una muy buena serie. Yo creo que catalogaría esta, la de Carol y el fin del mundo, BoJack Horseman y hasta Rick and Morty como series que si les prestas atención, intentas sacarle más de lo que te dicen. Rick and Morty cuesta más. Rick and Morty cuesta más sacarle cosas interesantes, Sí, cuesta más. Pero que tiene sus capítulos también que intentan decir algo, que intentan dar algo. Por ejemplo, el último de la última temporada de los dinosaurios es No otra veo cosa, Rick and Morty. pero la cosa del capítulo de los dinosaurios creo que es muy interesante de ver. Pero a lo que voy es de que hay series que realmente intentan dar algo más y que si ustedes las ven, ninguna trata de decir lo mismo. O sea, no van a ir a ver un mismo pensamiento ni a decir, no, es que yo aquí salí budista o cosas así. Cada una tiene su forma de ver la vida y su forma de intentar plasmar la realidad, pero por lo menos intentan... Proponen. Ajá. Como lo es este podcast, que es proponer algo diferente. Ajá. Y estamos empezando la segunda temporada. Van a haber muchos más podcasts. Esperamos, si me acuerdo de escribir las introducciones de los capítulos. Ya sabemos cómo configurar configurar el programa, que estuvimos 30 minutos ahí. No se preocupen. Sí, que por eso casi se nos acaba la batería por no saber configurar porque somos retrasados. Pero bueno, eso fue todo. Vean Daminas Gospel, la mejor serie que existe en Netflix. Netflix, que cancelaron. Netflix, ya lo canceló. Sí, ya sé, pero segunda temporada en 50 años. Netflix, escuchen a este Escúchenos. joven tan poderoso, tan importante, influencer que es tan importante masas. que todos lo conocen, o sea, todo Aguate te conoce básicamente. Escúchenlo, él quiere otra temporada de Daminas Gospel y que tengan un episodio con Más Allá que Acá. Me encanta esa idea. Por supuesto que sí. Netflix, escúchenos. Conclusión. Ideas millonarias, si me lo preguntan a mí. Conclusión, como diría Jordi Rosado y el pendejo de Omar Chaparro, nos vamos a morir, güey. Nos vamos a morir, güey. Pero ¿sabes qué? Antes vamos a vivir, güey. Bueno, yo fui Fermat. Y yo Marito. Estamos Más Allá que Acá.